En lo que es el programa del Prescom, básicamente nosotros primero vamos a ver lo que es una pequeña introducción a lo que son los costos y presupuestos y su composición, para tener claro estas ideas y sobre lo que vamos a ir hablando en el desarrollo de todo el curso, ¿no? Después, posteriormente, vamos a ver el tema de la instalación del programa del Prescom, que yo les voy a proporcionar lo que es el instalador también para aquellas personas que no tengan lo que es todavía instalado el programa, puedan realizar la instalación de este programa, ¿no? Se les va a proporcionar el día de hoy. Terminando la clase, se les va a compartir lo que es el instalador y con los documentos que vayamos viendo, para que ya mañana todos puedan contar con lo que es el programa, ¿no? Para que ya todos teniendo lo que es instalado el programa, podamos ir viendo y desarrollando lo que son el uso y el manejo de este programa, ¿no? Entonces, no sé si algunos ya conocen, ya manejan, ya utilizan este programa, aprovechando los que estamos conectados, y pueden ir compartiendo en el chat si ya tienen conocimiento o manejan, o algunos ya trabajan con este programa del Prescom. A ver, aprovechando si ya conocen algunos de los que estamos participando. Van compartiendo en el chat si ya conocen, si han tenido algún inconveniente, tal vez en lo que es la instalación, porque hay muchas personas que tienen problemas en lo que es su instalación del Prescom y por eso han dejado o no han podido utilizarlo, ¿no? Y hay otros que tal vez recién están viendo el tema del programa y utilizaban otros programas o todavía las planillas Excel para el desarrollo de sus presupuestos, ¿no? Que ya eso nos facilita más el desarrollo de la elaboración de presupuestos. A ver, vamos viendo la mayoría, en qué conocimiento están con lo que es el manejo y el desarrollo del programa. Guido nos dice que conoce lo básico, Daniel lo básico, Ernesto tiene algo de conocimiento, nos dice. Si hay algunos que tienen conocimiento, la mayoría lo básico, ya. Muy bien, la mayoría creo que tiene algún conocimiento básico y me lo instalaron en VirtualBox. Ah, ya. Mm, ya. Vamos a ir viendo también del tema de la instalación y algunos problemas que tienen con los cracks para poder ir solucionándolos, eso ya internamente, porque si vamos viendo individualmente en el desarrollo del curso vamos a perder demasiado tiempo en lo que es impartiendo lo que se quiere compartir. Entonces, internamente ya en lo que vayamos instalando los que tengan problemas, vamos a ir viendo de ayudarles y resolverles, ¿no? Ya, pero la mayoría que estamos participando, al menos tienen la mayoría conocimientos básicos de lo que es la herramienta, y por lo menos hasta ahora ya deben tener, si tienen conocimientos básicos, deben tener también instalado el programa. Entonces no van a ser muchas personas que les va a faltar lo que es poder instalarse esta herramienta en sus ordenadores, ¿no? Entonces, como les digo, este va a ser el tema, la instalación de la introducción, se les va a compartir el instalador para que cada uno pueda desarrollar e instalarlo, el programa en su casa, ¿no? Porque se les va a compartir con un video tutorial de cómo realizar la instalación y todos los detalles. Y si ya llegan a tener algún inconveniente o problema con la instalación, ya les voy a dar una asistencia, como les digo, afuera de clases se comunican conmigo para que les pueda apoyar en lo que es la instalación del programa. Después de eso ya vamos a ir viendo más en el detalle del manejo del Prescom, lo que es la gestión de insumos e ítems y crear e importar bases de datos dentro de lo que es el manejo del Prescom. Dentro del Prescom, una característica muy importante es esta de acá, las bases de datos que se pueden manejar y que nosotros nos vamos creando. Esa es la principal herramienta y la que nos ayuda más en el desarrollo de los presupuestos en lo que es el programa del Prescom, ¿no? Después vamos a ver lo que es listados de ítems y creación de nuevos ítems para que nosotros podamos hacer referencia a los proyectos que vayamos desarrollando. Muchos me preguntaban en los desarrollos de los diferentes cursos que si el Prescom nos sirve para diferentes proyectos, porque generalmente en este medio tal vez lo vemos para proyectos de construcción o proyectos de obras civiles o arquitectónicas, pero si ustedes lo adecuan se puede usar para proyectos me preguntaban si se puede usar para proyectos eléctricos, también se puede usar para lo que son proyectos eléctricos y desarrollos eléctricos, ¿no? De diferentes tipos de proyectos donde se vea necesario la elaboración y desarrollo de presupuestos o generación de costos para los proyectos que se vaya manejando. Entonces es el manejo de la información específica que ya vamos a necesitar para los diferentes proyectos, ¿no? Después vamos a ir viendo lo que es también cómo vamos a ir creando nuestros propios materiales de construcción, mano de obra y herramientas. Y a partir de esta creación de materiales y herramientas vamos a ver de justamente gestionar nuestras bases de datos e insumos. O sea que vamos a ir actualizando lo que son los datos, ya sea de los costos o rendimientos de nuestros diferentes materiales
de construcción de nuestra mano de obra y herramienta dentro del programa para poder ir actualizando la información respecto a cotizaciones o compra de materiales que nosotros vayamos realizando en la ejecución de nuestros diferentes proyectos, y de esa manera nosotros vayamos actualizando más y cada vez más lo que es la información que estamos manejando, ¿no? Porque los precios, si sabemos, pueden ir variando dependiendo a la región, dependiendo al tipo de proyecto que realizamos y dependiendo también a la cantidad de material que compramos, ¿no? Los diferentes costos van variando. Sí, Después vamos a estar viendo lo que es también los cómputos métricos y generación del presupuesto, ¿no? El Prescon también nos ayuda a registrar lo que son los cómputos métricos y posee unas planillas que nosotros podemos asignar las diferentes medidas para realizar directamente nuestros cómputos métricos y obtener ya el presupuesto general. Y ya aplicando todo lo que es este desarrollo y visualizando lo que es la herramienta del Prescon, vamos a ver de elaborarnos un proyecto ya en base a lo que es un proyecto de la plataforma de SICOS, del Sistema de Contratación Estatales, en el cual nos ofrecen la información más completa para poder nosotros tomar como ejemplo y desarrollarlo en este curso para elaborar un presupuesto general de esta plataforma o de un proyecto que escojamos, ¿no? Y por último vamos a ver la exportación e impresión de los reportes y formularios que nos ofrece el Prescon para la presentación, y también nos ofrece lo que es la planificación cronograma de actividades, que nosotros podemos también obtener lo que es un cronograma de actividades a partir de lo que es el Prescon, ¿no? Podemos obtener el cronograma de actividades en el diagrama de barras Gantt con nuestra ruta crítica a partir de lo que es también la herramienta del Prescon. Entonces vamos a procurar abarcar todo este contenido y poder desarrollarlo toda esta información en lo que es el manejo del Prescon. Entonces, inicialmente, como les dije, vamos a ver un poco de conceptos fundamentales para poder tener claro sobre lo que estamos hablando y lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de estas clases. Lo importante es que nosotros nos quede claro y sepamos a qué nos referimos con lo que es el costo y a qué nos referimos con lo que es un presupuesto, ¿no? Y aprovechando, les hago la consulta también. Si ustedes me pueden ir respondiendo en el chat a qué ustedes comprenden en las palabras que entiendan a qué es un presupuesto y a qué nos referimos, qué es el costo, ¿no? Si son dos palabras iguales que hacen referencia a lo mismo o cada una hace referencia a otras cosas. Parecería ser alguna palabra que nos hace referencia tal vez a lo mismo, ¿no? El tema del dinero se podría decir, ¿no? Pero cada una tiene su característica particular en la cual debemos tener en cuenta en el momento de desarrollar nuestros presupuestos o nuestros costos de obra, porque si bien nosotros elaboramos lo que es determinar el monto económico para la ejecución de un proyecto, nosotros debemos ver el tema de los costos de ejecución, ¿no? Entonces, ¿qué es un costo y qué es un presupuesto para nosotros? Básicamente lo que es el costo, bien sabemos que va a ser lo que es el monto económico que va a tener ya sea un material de construcción, lo que va a ser tal vez una maquinaria, es prácticamente el valor económico que se le va a asignar, ¿no? El cual nosotros debemos, en este ámbito de la elaboración de presupuestos, tener estos datos, se podría decir, lo más al día y a la mano posible, tanto el tema de los costos de materiales de construcción como lo que es costos de mano de obra y costos de lo que es maquinarias y equipos, ¿no? Ya sea alquileres o ya sea costo por ejecución horaria, ¿no? Juan Carlos dice, el costo es el valor que asigna una cierta obra y el presupuesto es el monto de todo. Más o menos, ¿no, Juan Carlos? Justamente por eso estamos viendo de aclarar un poco para tener a detalle lo que queremos hacer referencia con el costo y el presupuesto. Pero está dentro de la idea, Juan Carlos, pero como les digo, Juan Carlos nos dice, el costo es el valor asignado a una cierta obra, ¿no? Puede ser el costo, básicamente, y el presupuesto es el monto de todo. En sí, los costos nos van a hacer referencia, como les decía, a nuestros costos unitarios de cada uno de nuestros, se podría decir, insumos que van a ir dentro de lo que es nuestro proyecto, ¿no? Y básicamente los insumos principales, o a lo que se hace referencia con insumos, son todo lo que es materiales de construcción, mano de obra y herramienta, que estos van a tener un costo, un valor económico, el cual nosotros debemos considerar para poder determinar nuestro valor final del proyecto de ejecución, ¿no? A ver, Carlos Ureña nos dice, el costo del valor de algo y el presupuesto es el desarrollo de todas las actividades.
Sí, está dentro lo que se podría decir. Carlos, Javier nos dice el costo es el valor monetario de un bien. Sí, exacto, ¿no? Y Javier está ya más acertado con lo que es, con lo que se refiere a un costo, ¿no? Como decíamos, es justamente el valor monetario en este caso nos dice de un bien, Javier, ¿no? Pero como decimos, el costo va a ser el valor monetario de los, en este caso, para nuestros presupuestos, de los insumos, de los materiales, de los equipos, de la mano de obra y todos aquellos que incidan o generen un gasto dentro de nuestro proyecto, ¿no? Que debemos considerar todos estos costos de aquellos materiales, ¿no? Entonces, viendo esto de lo que es el costo, nosotros podemos hacernos referir a qué es un presupuesto, más específicamente qué es y para qué nos sirve realizar un presupuesto de un proyecto o una obra, ¿no? En sí el presupuesto, aquí tenemos unas cuantas definiciones que vamos a ir viendo de aclarar para ver específicamente a lo que nos hace referencia. El primero nos dice que el presupuesto es un documento detallado, ¿no? Un documento detallado que nos permite planificar y anticipar los gastos y costos de la construcción de una obra, ¿no? Entonces, el presupuesto para nosotros va a ser justamente el documento detallado que va a tener todo lo que son los gastos que vamos a ejecutar dentro del desarrollo de nuestro proyecto, ¿no? Y todos esos gastos deben estar lo más claramente especificados para poder saber nosotros en qué estamos generando esos gastos. Y el presupuesto debe tener toda esa información detallada, ¿no? Para que mediante esa información detallada nosotros podamos realizar lo que es la planificación y podamos realizar lo que es la anticipación de estos gastos de ejecución. Porque nosotros con el presupuesto que nos elaboramos para el desarrollo de un proyecto, lo que esperamos es anticiparnos a los gastos que vamos a tener, porque ninguno de nosotros que tal vez estamos desarrollando la ejecución de proyectos y construcción de diferentes obras, no vamos y empezamos a ejecutar un proyecto sin saber un valor estimado de ejecución del proyecto, ¿no? No vamos y directamente nos presentamos a realizar la construcción el primer día sin saber cuánto dinero mínimamente un estimado requerimos para poder entablar la ejecución de ese proyecto, ¿no? Es como querer ir y a ciegas empezar a ejecutar un proyecto sin saber cuánta cantidad de dinero vas a necesitar para poder realizar las diferentes actividades, ¿no? Entonces ese presupuesto que nosotros nos desarrollamos y a la ejecución de una obra que elaboramos es justamente el que nos va a proporcionar toda la información para poder nosotros elaborar un proyecto adecuadamente y poder justamente planificarnos el desarrollo del mismo, ¿no? A ver, Erlo nos dice, el presupuesto es un plan de operación y recursos de empresa. Sí, esa palabra exactamente, Erlan, me gusta la que usa, que el presupuesto es un plan de operación, ¿no? Nuestro presupuesto va a ser un plan de ejecución de nuestro proyecto, ¿no? Si nos vamos a ver la siguiente referencia, nos indica que el presupuesto nos va a ayudar a identificar los gastos previstos para un proyecto y prever el costo final de obra, ¿no? Como decíamos, nosotros no podemos ir y ejecutar una obra a ciegas sin saber el costo que va a tener, porque no vamos a saber cuánto es la inversión que debemos realizar y peor aún no vamos a saber cuánto va a ser la utilidad o ganancia que podemos lograr obtener de este proyecto, ¿no? Y si no sabemos qué utilidad vamos a obtener, no vamos a saber si ese proyecto va a ser viable o no viable para que podamos desarrollarlo, ¿no? Entonces es importante justamente elaborar un adecuado presupuesto, por lo menos que no, como bien sabemos, un presupuesto no va a ser exacto y preciso al momento de ejecutarse según lo que se va a desarrollar y concluir el proyecto, pero va a ser lo más cercano a la realidad que nos dé a nosotros un margen de referencia para poder ejecutar la obra o proyecto, ¿no? Y en el transcurso de la ejecución se va a ir haciendo las modificaciones pertinentes en base a nuestro plan o planificación inicial de nuestro presupuesto que teníamos, ¿no? Entonces es muy importante poder realizar un adecuado presupuesto y consideración de los costos de obra. Como siguiente punto tenemos que representa el costo económico que tendrá que asumir la entidad pública o privada para la ejecución del proyecto, ¿no? Esto es importante porque mediante un presupuesto es que las entidades públicas como las alcaldías y gobernaciones lanzan las diferentes licitaciones públicas, ¿no? Porque primero ellos hacen o asumen una cantidad económica para los diferentes proyectos
en el cual las diferentes empresas constructoras se comienzan a licitar o a postular a los diferentes proyectos para su adjudicación, ¿no? Entonces, si las diferentes entidades públicas no contaron o realizarían un presupuesto, no sabrían ellos el monto económico o el costo económico que tendrá ese proyecto para que las demás empresas puedan postularse. Y según eso, ya las demás empresas van viendo de proponer sus diferentes precios de acuerdo al precio base que ofrece la entidad pública. Y en los proyectos privados es lo mismo, ¿no? Cuando un empresario privado o pongamos un ejemplo más básico, alguien quiere construir su casa, ¿no? Su casa quiere empezar a construir en el terreno, uno tiene que conocer cuánto dinero o qué monto económico le va a costar lo que es el desarrollo y construcción de su casa, ¿no? Porque uno no va a empezar a realizar lo que es la construcción indicando, me sobran, no sé, $3,000, $4,000 y justo mi terreno me han dejado de herencia y voy a empezar a construir, pero tengo 5 hijos y quiero construir un piso para cada hijo y con $5,000 voy a avanzar todo lo que pueda. No va a llegar ni a terminar las fundaciones, ¿no? Si va a querer construir algo de 5 niveles con $5,000, entonces hay que tener ciertos criterios y cierto conocimiento para poder saber, por lo menos, de poder desarrollar un adecuado presupuesto y estimar los gastos que nosotros debemos ejecutar, ¿no? En el medio que estamos a nivel nacional, estamos muy mal acostumbrados, al menos en lo que es el lado privado, se podría decir lo que es las construcciones privadas, construcciones de viviendas y casas, a que nosotros desarrollemos lo que es la construcción sin tener un conocimiento de lo que es un presupuesto. Y es por eso que vemos en diferentes localidades, en diferentes regiones, construcciones a medias, ¿no? Construcciones que han quedado hasta cierta parte, que han quedado a medias aguas tal vez, han logrado terminar lo que es cierre de muros, pero no han ni siquiera terminado de colocar ventanas o hacer lo que son revoques exteriores y cuestiones así, porque realizan las ejecuciones de sus proyectos como les acababa de mencionar, hacen hasta donde les alcanza su dinero y muchas veces no saben también si su dinero ha sido bien, correctamente invertido y ha podido ser, se podría decir que se haya podido utilizar para poder desarrollar todas las actividades que se podía aprovechar de ejecutar con ese monto económico, sin conocer un adecuado presupuesto, ¿no? Entonces, es importante poder tener la idea o el conocimiento para poder nosotros ejecutar las diferentes obras o proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Para saber también hasta qué punto somos capaces de poder cumplir con la ejecución de ese proyecto respecto al presupuesto o al el monto económico que tenemos designado, ¿no? Por último punto, tenemos la valoración económica de la obra debe ser lo más cercana a la realidad. Sin embargo, el costo final no puede no ser la estimación planteada inicialmente. Como decíamos, ¿no? El presupuesto que nosotros nos elaboremos o desarrollemos para un proyecto va a ser lo más cercano a la realidad posible, pero este va a sufrir modificaciones y cambios durante el proceso de ejecución, esto ya sea por diferentes aspectos que no hayamos tomado en consideración o imprevistos que hayan surgido dentro de lo que es la ejecución del proyecto. Pero hasta esos imprevistos nosotros tenemos que tomar de prever esos imprevistos y tener un monto económico para lo que es para lo que es poder solventar esos imprevistos de ejecución, ¿no? Entonces es importante también conocer que, como dice acá, la valoración económica de la obra debe ser lo más cercano a la realidad, ¿no? Acercarnos lo más posible y tener un buen margen de referencia para la ejecución de nuestro proyecto, sabiendo que el presupuesto no es fijo. Si nosotros nos proponemos, obtenemos un presupuesto de 1 millón de bolivianos para un proyecto, al inicio, este no va a terminar con 1 millón de bolivianos. Puede ser que termine con más o en el mejor de los casos termine con menos costo. Y esto va a depender mucho en el momento de la ejecución que nosotros realicemos y el control mismo que hagamos en la ejecución del proyecto para saber cuál ha sido, ya si en el caso que el proyecto ha costado más, saber cuál ha sido y por qué los motivos de que haya costado más respecto a nuestro presupuesto inicial. O si ha costado menos, de igual manera, saber cuáles han sido los motivos o los ítems que nos hayan generado un menor costo en la ejecución de nuestro proyecto, ¿no? Porque si hemos tenido un menor costo de ejecución, esto puede ser que hayamos tenido algunos ítems que no se hayan ejecutado o eran volúmenes mayores a los que nosotros, o volúmenes menores a los que nosotros hayamos considerado, ¿no? Entonces, todos esos factores
nos ayuda a determinar y hacer el control respectivo en base a lo que nosotros tenemos nuestro, podría decirse, como decía, no me acuerdo quién nos comentó, pero nos dijo que era como nuestro plan de trabajo inicial, ¿no? El presupuesto es básicamente nuestro plan de trabajo inicial en base al cual nosotros vamos a empezar a desarrollar nuestras diferentes actividades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia justamente de elaborar un presupuesto de obra? ¿Por qué nosotros debemos realizar lo más, te podría decir, detallado un presupuesto de obra? Porque este presupuesto de obra a nosotros nos va a ayudar justamente para conocer la cantidad de los materiales de construcción que vamos a requerir en nuestro proyecto, la cantidad de mano de obra que vamos a necesitar y el equipo necesario que debemos implementar en el proyecto, ¿no? Un adecuado presupuesto y que contenga toda la información necesaria, más allá de que el monto económico no sea el final que vamos a esperar, va a contener justamente toda la información de la cantidad de materiales que vamos a necesitar en el proyecto. Y ya en la ejecución nosotros vamos a poder hacer justamente el control detallado de este material de construcción respecto a lo planificado inicialmente y lo ejecutado en el proyecto, haciendo ya un resumen, tal vez se podría decir, de información para saber cuánto material de construcción hemos utilizado respecto a lo que hemos planificado, ¿no? Después lo que es en cuestión de la mano de obra, que es importante también saber, y esto nos va a ayudar la mano de obra para determinar también los plazos de ejecución y el avance que nosotros podemos tener en lo que es el desarrollo de nuestro proyecto. Y a partir de las consideraciones de nuestro presupuesto y los rendimientos de la mano de obra, nosotros vamos a poder determinar incluso nuestros cronogramas de actividades para poder determinar el tiempo de ejecución de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, toda esta información que nosotros podemos obtener y debemos obtener de nuestro presupuesto es muy relevante en el momento ya de la ejecución del proyecto, ¿no? Y también los equipos necesarios, ¿no? Para saber qué equipos necesitamos prever para la ejecución de las diferentes actividades, ya sean tal vez algunos ítems de excavación, tal vez nosotros debemos prever lo que es alquiler de maquinarias de retroexcavadoras o gallinitas para la excavación, ¿no? O tal vez prever lo que es volquetas para el movimiento de material o retiro de escombros y todos esos aspectos nosotros vamos a saber a partir de lo que es nuestro presupuesto y listado de ítems, sabiendo a detalle todo lo que hemos contemplado para la ejecución del mismo proyecto. Y algo que nos hayamos olvidado contemplar acá, ¿no? Nos va a afectar directamente en lo que es nuestro monto económico final, ¿no? Tal vez nos hemos olvidado ya considerar, no sé, clavos en algún ítem o alambre o ya unas cuantas kilogramos de cemento. Eso no va a incidir de manera muy grande, ¿no? En la ejecución final de nuestro proyecto, pero que nos hayamos considerado, que nos hayamos olvidado tal vez materiales muy importantes como ser en un ítem de columnas, nos hayamos olvidado considerar lo que es el fierro, ya podría ser una determinante para considerar que todo nuestro presupuesto está mal elaborado, ¿no? Entonces, hay que también tener el debido cuidado, poniendo esos casos extremos, en poder detallar toda la información y tener todo el debido cuidado en considerar todo lo necesario para poder nosotros elaborar nuestros precios unitarios de cada uno de nuestros ítems para tener un adecuado presupuesto de obra, ¿no? Siguiendo, nos permite justamente controlar, distribuir, cuidar de manera responsable los recursos, ¿no? Lo que decíamos acá arriba, ¿no? Teniendo el presupuesto detallado, nosotros vamos a poder controlar justamente todos nuestros materiales de construcción para lo que vamos a utilizar en el proyecto, ¿no? Distribuir y cuidar de manera responsable los recursos. Vamos a poder saber cuánto material está saliendo, cuánto material va a entrar, para al final hacer lo que es un balance de obra respecto a lo que es el material utilizado respecto al material planificado, ¿no? Y ver qué tan lejano o cercano a la realidad estábamos respecto a nuestro presupuesto que hemos elaborado, ¿no? Después nos permite planificar y controlar en relación a los gastos que se vayan realizando, ¿no? Justamente con el presupuesto nosotros vamos a identificar en las diferentes etapas de nuestro proyecto los gastos que debemos generarnos, ¿no? Si estamos en la etapa de obra gruesa de alguna construcción de algún edificio o de alguna infraestructura, en la etapa de obra gruesa vamos a saber que nosotros debemos prevernos gastos de lo que son hormigones, de lo que son compra de fierros para armaduras, tal vez excavaciones para fundaciones, ¿no?
vamos a tener todo eso de la mano a partir de lo que es nuestro presupuesto y vamos a poder prever gastos futuros, como ser ya lo que es tal vez muros de ladrillo. Vamos a tener también poder visualizar fechas de compra de materiales. Según lo que vayamos desarrollando nuestros ítems de obra gruesa, vamos a ir preveyendo ya de adquirir nuestros ítems de obra fina para poder comprar los diferentes materiales que necesitamos y también prever el monto económico que se requiere para invertir en la compra de los materiales de construcción para obra fina, ¿no? Entonces, el presupuesto nos va a ayudar en la planificación y control de lo que es la relación de los gastos que se vayan realizando, ¿no? Y algo muy importante acá que tenemos, que es, como les decía, cuando no tenemos un adecuado presupuesto o no realizamos el presupuesto para los diferentes proyectos que vamos a ejecutar. Cuando no se realiza un presupuesto de obra, no se sabe cuánto dinero se debe invertir para construir un proyecto, ¿no? Llevando a cabo gastos innecesarios que nos impiden concluir la obra, ¿no? Cuando no tenemos el presupuesto adecuado para nuestro proyecto, o no elaboramos directamente un presupuesto, lo cual sería un error garrafal si somos nosotros profesionales que estamos ejecutando la obra y estamos inmersos en lo que es estas actividades, ¿no? No elaborar un presupuesto adecuado nos va a llevar a incidir en gastos no previstos dentro de la ejecución de nuestro proyecto, ¿no? Gastos que vamos a generar, ¿no? Tal vez muchos innecesarios que nos van a impedir concluir tal vez la conclusión de nuestro proyecto, por no haber considerado muchos de esos gastos que nosotros debíamos haber previsto al inicio de la ejecución de nuestro proyecto, ¿no? Es como les decía, en casos extremos, en un proyecto de construcción no sé, de un puente, ¿no? Que no preveas tal vez las fundaciones del puente, es un caso extremo, que no preveas ítems para fundaciones o muros de contención de acceso al puente, ¿no? No se va a poder ejecutar adecuadamente el proyecto. Entonces son casos extremos que les estoy postulando, pero pónganse en ítems específicos que no consideren tal vez la cantidad suficiente de materiales como ser lo que es ladrillo para muros o para lo que es piedra para soladuras. Eso les va a incidir directamente en sus gastos de ejecución y les va a llevar a cometer gastos innecesarios que no han podido prever en el inicio del proyecto, ¿no? Entonces, básicamente, para eso nos ayuda lo que es un presupuesto. Es bastante la información que nosotros podemos obtener de lo que es el desarrollo y la elaboración de nuestro presupuesto, siempre y cuando sea correctamente elaborado y con el debido cuidado y detalle que necesita. Entonces, para esto la herramienta Prescon es la que vamos a empezar a utilizar, bueno, enseñarles a utilizar, es la que nos ayuda y es una herramienta, como dice acá, diseñada para automatizar todo tipo de procesos de cálculo de precios unitarios y presupuestos. El objetivo principal del Prescon es simplificar y centralizar este tipo de procesos y hacer ganar tiempo, esfuerzo y dinero a las empresas. Ideal para empresas constructoras, consultoras profesionales que tengan directa o indirecta necesidad de agilizar, simplificar y centralizar tales procesos. Nos permite controlar, distribuir y cuidar de manera responsable los recursos. Entonces, el programa del Prescon justamente nos va a facilitar todo este trabajo que nos está mencionando, ¿no? En este caso, como el Prescon, hay diferentes otras herramientas que pueden también ir visualizando y utilizando. Depende del gusto de cada uno y el manejo que vaya utilizando. Tenemos diferentes herramientas como ser el Quark, como ser el CPD, creo. Tenemos el Cabal que ha aparecido, tenemos el Arquímedes. Entonces, cualquiera sea la herramienta que tú utilices, mientras la utilices de la mejor manera y tú puedas elaborar de acuerdo a lo que necesitas tu ejecución del proyecto, es la herramienta que mejor vas a adaptar a tus proyectos, ¿no? No se ve la pantalla, me dice Andrés. ¿Hay alguien más que está con algún problema en la pantalla? Bueno, ahorita estoy compartiendo, se está compartiendo. ¿O solo es Andrés? Me indican. Ya, gracias, Carlos. Ya, pensé que se había cortado algo. Ya, perfecto. Debe ser de tu conexión o tu ordenador, Andrés. Revísalo para ver que nos pueda seguir. Entonces, con lo que esto del Prescon, vamos a ir viendo de cómo está compuesto justamente un presupuesto de obra para que nosotros vayamos viendo cómo lo vamos a elaborar. Justamente esta es una pantalla de lo que es el Prescon, de cómo se va manejando y cómo es la presentación que nos tiene el Prescon para el desarrollo de nuestros presupuestos.
Y un presupuesto está conformado por las siguientes etapas, se podría decir. Tenemos una primera que es lo que es el listado de ítems o tareas, donde nosotros vamos a tener detallado todos los trabajos que debemos realizar en la ejecución de nuestros proyectos, ¿no? Debe estar debidamente detallado para que nosotros podamos garantizar la buena ejecución del proyecto, ¿no? Si nosotros vamos a ejecutar tal vez, no sé, un contrapiso de cemento con soldadura de piedra, debemos detallar que vamos a utilizar soldadura de piedra como ítem, piso de cemento, tal vez nivelación de terreno, compactación del terreno, los diferentes trabajos que vaya a incidir en la ejecución de ese proyecto, ¿no? Porque si en algún caso nosotros nos olvidábamos de un ítem o de algún trabajo que debemos ejecutar y no lo consideramos dentro de nuestra lista de ítems, eso ya va a ser un factor para que nosotros tengamos cierta diferencia en nuestro presupuesto y en el momento de la ejecución se nos genere tal vez algunas diferencias o pérdidas económicas por no haber considerado adecuadamente todos los ítems que deberían ir dentro de la ejecución de nuestro proyecto. Y esto les hago referencia porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que nos provean o nos proporcionen un listado de ítems para poder realizar nuestros presupuestos de obra, como en el caso de lo que es los proyectos públicos o licitaciones públicas, donde nos presentan directamente nuestro documento base de contratación con todo el listado de ítems o actividades que debemos ejecutar, ¿no? Pero muchas veces las personas o empresas que desarrollan estos presupuestos no se dan el tiempo de poder ir y revisar los planos y ver si los cómputos métricos están abarcando por lo menos el volumen que indica en cada uno de los cómputos métricos o listado de ítems que nos presenta, ¿no? Entonces nosotros debemos realizar lo que es también esa verificación y corroboración de la información para que ver que se esté considerando adecuadamente todo lo que es el trabajo que se está solicitando, ¿no? En casos ya de proyectos privados de desarrollo de diferentes actividades, de obras privadas, ya es un caso más se podría decir, cuidadoso y minucioso, donde nosotros debemos ir considerando ítem por ítem dentro del proyecto que se va a ir ejecutando. No consideremos algún ítem, como les digo, va a ser ya una causal de que nos genere alguna pérdida futura en la ejecución del proyecto, ¿no? El no considerar tal vez, en el peor de los casos, el cimiento de hormigón ciclopio, puede ser que nos genere grandes pérdidas en el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces es muy importante poder considerar adecuadamente todos los trabajos que vamos a ejecutar dentro del desarrollo del proyecto. Después de tener lo que es el listado de cada uno de nuestros ítems y los trabajos que vamos a realizar, algo muy importante es poder contar con todas las especificaciones técnicas y si es que no se contara con especificaciones técnicas, por lo menos tener el conocimiento de cómo se debe ejecutar cada una de las actividades, ¿no? Si bien sabemos que las especificaciones técnicas son las que nos tienen que proveer a detalle el procedimiento de ejecución que debemos realizar en cada una de las actividades, ¿no? Muchas veces en algunos proyectos de inversión privada o de desarrollo privado, no contamos con las especificaciones técnicas o no se generan lo que es el desarrollo de las especificaciones técnicas. Pero en el mínimo de los casos nosotros debemos tener el conocimiento de cómo se va a ejecutar ciertas actividades para poder nosotros también realizar un adecuado presupuesto de nuestro proyecto, ¿no? En el caso, digamos, que estamos haciendo, nosotros somos, se podría decir tal vez, ingenieros hidráulicos, ¿no? Nos encargamos de hacer tal vez presas, canales de riego y cuestiones así, y nos piden hacer un presupuesto para un proyecto carretero, ¿no? De no sé cuántos miles de kilómetros que nos piden, me han dicho que tú eres bueno realizando presupuestos y desarrollo de precios, necesito que me puedas ayudar con un presupuesto para un proyecto de carreteras. Ahora, si tú eres especialista en proyectos hidráulicos, no te vas a meter a hacer un presupuesto para proyectos carreteros que no tienes ni mínima experiencia en los diferentes ítems y cómo se van a ir ejecutando, ¿no? Entonces, es desde ese punto que se parte que es necesario poder contar con cierto conocimiento básico de cómo se van a ejecutar los diferentes trabajos o actividades, o por lo menos contar con las especificaciones técnicas si nosotros no tenemos conocimiento de cómo se va a realizar, ¿no? Pero teniendo el debido conocimiento de cómo se ejecuta un trabajo o una actividad, a nosotros ya nos da una ventaja a favor para saber de poder considerar todo lo mínimo necesario para poder desarrollar esa actividad, ¿no? Ya sabiendo cómo se ejecuta y qué se necesita, yo voy a poder desarrollar de mejor manera lo que son los recursos que voy a necesitar para poder elaborar ese trabajo o actividad, ¿no? No como en el caso de que me meta
de hidráulica a carretera sin saber, sin nunca haber visto ni pisado un proyecto carretero, ¿no? Que me voy a perder totalmente, tal vez en la elaboración de mi presupuesto y consideración de muchos materiales, o peor aún, maquinarias de construcción, que las maquinarias que se utilizan en los tramos carreteros, como bien sabemos, son fundamentales determinar adecuadamente sus rendimientos de trabajo y de operación, ¿no? Entonces es importante, como les digo, tener cierto conocimiento en los diferentes trabajos o actividades que se van a desarrollar en el proyecto, ¿no? A partir de esto ya viene lo que es la tabla de cantidades o cómputos métricos, que esto ya nosotros lo obtenemos a partir de lo que es los planos constructivos o planos arquitectónicos, ya sea el tipo de proyecto que vamos a desarrollar, ¿no? Si no contamos ya con lo que son planos arquitectónicos, planos de detalles, planos estructurales o diferentes detalles para lo que es el proyecto, está en nuestro deber poder realizar lo que es un relevamiento del área de intervención del proyecto. Es muy importante también poder visualizar y ver en qué estado se encuentra el área del proyecto. Muchas veces nos proporcionan todo lo que son los cómputos métricos, pero nos proporcionan como si fuera un terreno todo vacío, ¿no? Sin que sea plano, no tiene ni una planta, ni un arbusto, nada, directamente para que se emplace el proyecto. Pero una vez que cuando vas a ejecutar el proyecto y lo ves, lo analizas, resulta que había habido una casa que estaba a medias aguas, tiene como 3, 4 muelles dentro del terreno, el muelle es todavía una especie forestal protegida, vas a tener que hacer trámites para ver de poder retirar los árboles, o en el mejor de los casos, si te permiten retirar, si no, vas a tener que poder reformular todo tu proyecto y modificar lo que es la área de ejecución para que no tengas que tocar ni dañar los muelles. Entonces, es muy importante que nosotros podamos también hacer una visita o relevamiento al terreno o donde se va a realizar lo que es el proyecto para ver que las condiciones sean adecuadas para que nosotros podamos ejecutar las diferentes actividades que tenemos que realizar, ¿no? No solo basarnos en lo que es la tabla de cantidades de los cómputos métricos, ¿no? Claro que las cantidades y cómputos métricos que ya obtenemos de los planos, eso ya vamos a poder realizar un listado de ítems, pero también es bueno poder conocer y ver en sitio lo que es la ejecución o el emplace de ese proyecto, para no llevarnos con sorpresas, ¿no? Posterior a todo eso, teniendo toda esta información, nosotros ya podemos empezar a elaborar y desarrollar lo que es nuestro análisis de precios unitarios, ¿no? Como bien saben, la mayoría, nuestro análisis de precios unitarios va a contener la información primordial de todos nuestros ítems o actividades o trabajos que debemos ejecutar. Dentro de nuestro análisis unitario de precios unitarios vamos a tener ya nuestros materiales de construcción que nosotros hayamos considerado que vamos a necesitar para ejecutar esa actividad o trabajo. Vamos a tener lo que es la mano de obra que vamos a requerir con sus respectivos rendimientos, de acuerdo ya a esto, a lo que es estimación o diferentes proyectos que se ha ido ejecutando, y tenemos la experiencia para poder realizar lo que es los rendimientos de la mano de obra, tanto de lo que es materiales y mano de obra, ¿no? Vamos a contar con lo que es el equipo necesario para poder ejecutar las diferentes actividades, y esto registrarlo en cada uno de los trabajos o ítems que debemos ejecutar, ¿no? Este va a ser, podría decir, el corazón y la parte fundamental de desarrollar nuestros presupuestos, porque aquí es donde nosotros vamos a poder realizar el detallado o debido detalle de todo lo que nosotros vamos a necesitar para ejecutar cada uno de nuestros presupuestos, ¿no? Toda la información que nosotros introduzcamos en nuestro análisis de precios va a ser toda la que nosotros vamos a prever en la ejecución y desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, es muy importante tomar el debido cuidado de considerar cada material de construcción necesario para su ejecución, como la mano de obra y equipo que requerimos para poder desarrollar adecuadamente el ítem o trabajo que debemos ejecutar. Con todo esto ya generado y teniendo, por último, nosotros vamos a poder desarrollar lo que es nuestro presupuesto general de obra, ¿no? El cual ya va a ser a partir de todo el detalle que hayamos realizado en nuestro análisis de precios unitarios, teniendo todas las consideraciones y realizado nuestros cómputos métricos, ¿no? Y verificaciones en terreno, conociendo cómo vamos a ejecutar cada una de nuestras actividades y nuestros ítems, y contando con lo que es la lista de tareas o la lista de ítems que debemos ejecutar. Con eso nosotros vamos a poder desarrollar adecuadamente ya nuestro presupuesto final de obra y poder obtener la cantidad o monto económico que vamos a necesitar para poder emplazar o ejecutar ese proyecto, ¿no? Entonces es muy importante poder contar con toda esta información, así como les estoy explicando detallado, que ustedes puedan
ir viendo y desarrollando adecuadamente, ¿no? Entonces, como les decía, con toda la información vamos a tener lo que es el presupuesto general. En el proyecto, en el programa Prescom nos va a ofrecer ya directamente lo que es ya el detalle del presupuesto general, en este caso un formulario B1 que es para presentación de licitaciones públicas y a los formatos solicitados, ¿no? Pero el presupuesto general, como conocemos, va a ser el listado de ítems, la unidad de cada ítem, la cantidad y nuestro precio unitario para obtener lo que es nuestro precio total del presupuesto, del monto total económico a ejecutar del proyecto, ¿no? Y lo siguiente es lo que es el análisis de precios unitarios, como decíamos, donde va a estar toda la información necesaria para poder desarrollar cada una de nuestras actividades y nosotros debemos considerar adecuadamente cada uno de estos insumos que nosotros requerimos. Dentro de lo que es nuestro análisis de precios unitarios, respecto a lo que es los proyectos de entidades públicas, que vamos a hacer más referencia a eso, ya que es bastante las personas profesionales y empresas que se dedican o desarrollan a lo que es el rubro de la construcción y licitaciones públicas, y es legalmente lo que se debería contemplar, ¿no? Ya va a haber ciertas variaciones para lo que son consideración de proyectos privados, que también vamos a ir viéndolo ya directamente en los formatos de cálculo dentro del Prescom, ¿no? Pero básicamente el formulario B2 que nosotros manejamos para lo que es el análisis de precios unitarios, donde vamos a contar con dos apartados, que es los costos directos de ejecución y los costos indirectos de ejecución de nuestro proyecto, ¿no? Que vamos a tener separados en la primera parte, que son los costos directos de ejecución, ¿no? Y los costos indirectos de ejecución, ¿no? Como bien saben, los costos directos de ejecución que tenemos acá van a ser los costos de los materiales de construcción, los costos de mano de obra, los costos de herramienta y equipos, y se considera también costos de ejecución directa los beneficios sociales. Son todos aquellos costos que van a representar un gasto económico para poder, para poder realizar el desarrollo del proyecto en ejecución, ¿no? Vamos a necesitar, nos va a generar un gasto económico para poder realizar el avance del proyecto, ¿no? Por eso son los costos directos que intervienen directamente en la ejecución del proyecto. Si nosotros no contamos con tal vez el monto económico para poder comprar materiales de construcción, no vamos a poder avanzar o realizar lo que es el ítem especificado. Si nosotros no contamos con efectivo o dinero para poder hacer los pagos a mano de obra, no vamos a poder avanzar o desarrollar las actividades. Entonces, por eso son nuestros costos directos, son aquellos que intervienen directamente en el avance de la ejecución de nuestro proyecto. Sin embargo, los costos indirectos ya van a ser todos aquellos costos que no van a afectar lo que es en el avance del proyecto, pero sí van a afectar en lo que es en la administración y planificación del proyecto, ¿no? Como bien dice acá, los costos indirectos van a ser todos nuestros gastos generales, nuestra utilidad estimada que esperamos ganar dentro de lo que es el proyecto y nuestros impuestos por ley que se debe aplicar en la ejecución de nuestros proyectos, que va a estar contemplado en nuestra segunda parte de lo que es nuestro análisis de precios unitarios, ¿no? Y aquí aprovecho para hacerles la consulta a ustedes y si conocen lo que es esto de los costos directos y los costos indirectos, más que todo, ¿de dónde provienen nuestros gastos generales, utilidad e impuestos? O cómo obtenemos nuestros beneficios sociales que se considera en nuestro análisis de precios unitarios, las cargas sociales hacia la mano de obra que se considera, acá está anotado como un 55%, ¿no? Aprovechando para que yo no sea el único que esté aquí soltando la lengua a todo dar, les pregunto a ustedes, ¿alguien tiene alguna idea o sabe cómo se consideran estos valores, estos porcentajes de lo que es cargas sociales, de lo que es herramientas, de lo que son gastos generales, utilidad, impuestos, o son valores que uno asume directamente a criterio o a lo que necesita dentro del proyecto? A ver, aprovechando, ¿cómo estamos? Que estamos varios participantes, a ver si está Diomedes Tito, Edgar Caricari, ¿está por ahí? Edgar Paggi, Sari Espinosa, Johnny Braham. Para participación también, compañeros, porque, como les dije, solo estar presentes en las clases no les va a dar el certificado. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos que escribir por el chat, disculpe las consultas, No, porque está no bien, puede ser pues, por audio. también por el micrófono, mucho mejor.
Oh, ya. Bueno, lo que preguntaba, ¿no? Es los datos de los beneficios sociales salen, ¿no? Mediante lo establecido al Ministerio de Trabajo, sería un equivalente a lo que son días de feriados y etcétera, etcétera, un cálculo, pero ya la utilidad lo damos como empresa. Nosotros ponemos la utilidad y el tema de los impuestos, obviamente, según lo que está, nos provee lo que es eh, los impuestos mismos, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Eh, Buenas con noches. el, con el tema a lo que elaboramos los presupuestos, las cargas sociales eh, van variando de acuerdo a la magnitud del trabajo, digamos, el valor más máximo del riesgo de cada obrero es el que se toma los 55%. Ahora, en caso de presentación de proyectos a entidades públicas, ellos lo asumen con el 30%, porque es como un adicional que se tiene, el cual debe cumplir lo que son, lo que nos exige el Ministerio de Trabajo para cada obrero. Los impuestos IVA es el porcentaje que estipula impuestos, eso no lo podemos modificar. Y lo que son beneficios sociales, diré, lo que es utilidad y gastos generales, eso sí lo podemos modificar de acuerdo a lo que se requiere, digamos, ¿no? Hay algunas actividades donde se requiere o sea, un monto alto de gastos generales, pero en herramientas también están normados según CADECO, que el mínimo es 4 y máximo es 5, y también las utilidades no puede subir más de 10%, esos ya vienen normados, y el impuesto Así, al así, ITER es así. igual de impuestos. Ya, perfecto. Muchas gracias a los que han ido participando. Sí, hay varias personas que sí tienen bastante idea de cómo se va obteniendo lo que son estos porcentajes. El último que me estaba compartiendo, no tenía el nombre, creo, pero me decías que las entidades públicas manejan algunos al 30% de cargas sociales en los diferentes proyectos. Sí, para hacer, ejemplo, elaboración de proyectos para UPRE, Ya, ellos lo manejan con elaboración de proyectos. Cuando usted presenta el proyecto, ellos el análisis de precios unitarios los reducen al 30% lo que es la carga social. O sea, y con esos parámetros ellos manejan los precios unitarios. Y es que están dentro del rango que ingresa para poder, o sea, ellos pagar, digamos, a veces sobreestiman, indican, ¿no? O sea, se saca un presupuesto muy alto, entonces con esos rangos ellos lo califican, digamos, los presupuestos. ya. Interesante, eso, al menos no sabía muy bien del tema de la UPRE y que reduce las cargas sociales al 30%. ¿No? Muy bien, alguna otra persona, a ver, la otra compañera sí nos decía, bueno, como varios fueron comentando, estas incidencias se van obteniendo, ¿no? A partir de lo que, al menos las cargas sociales son a partir de los diferentes beneficios que se le debe otorgar a lo que es la mano de obra, ¿no? A ver, vamos a ir un poquito viendo el tema del chat también que nos están escribiendo. En la utilidad de empresas y los costos de los materiales de mano de obra, empresas establecen de los materiales de mano de obra. Debe considerarse las incidencias por inactiva de beneficios sociales por antiguos, industria, higiene y rango de beneficios. Sí, sí, justamente Edgar, igual tengo el conocimiento que el rango de los beneficios sociales que se maneja, al menos en la presentación y elaboración de propuestas públicas, es entre el 55 y el 71.18%, ¿no? Por eso a la compañera que nos estaba haciendo la explicación, nos estaba comentando que maneja al 30%, no sé si manejan ese 30% para lo que es la generación de sus propuestas como entidad pública y lanzar para lo que es la licitación del proyecto para las empresas constructoras, ¿no? Porque en las diferentes licitaciones públicas presentadas por el SICO, al menos optadas por el SICO, se maneja dentro del rango de los 55 al 71.18%, ¿no? Ernesto nos dice, en las alcaldías al 33% en las cargas sociales, eh, al 33%, o sea, Ernesto, eso del 33% nos dices que la alcaldía
saca su presupuesto de algún proyecto considerando el 33% de cargas sociales. Más o menos eso hace referencia. A ver acá. Ah, ya. Ya. Bueno, no, ese dato tampoco no conocía. Bueno, claro, como sabemos, los proyectos, los diferentes proyectos de las diferentes instituciones públicas lanzan con un presupuesto para ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, según lo que nos dice Ernesto, a lo que yo le entiendo, es que ellos para lanzar el presupuesto de ejecución para el proyecto, para obtener su presupuesto general, y las demás empresas constructoras puedan presentarse ese presupuesto, la alcaldía o la entidad, al menos que él conoce, realizan el desarrollo de su presupuesto considerando únicamente un 33% de cargas sociales, no un 55%, ¿no? Pero como les digo, esto ya debe ser un tema interno para la elaboración del presupuesto general determinado para ese proyecto, ¿no? Para considerar el presupuesto del proyecto. Pero si tú eres del otro lado de la acera, si tú estás del otro lado de la acera y eres una empresa constructora, la cual se postula y presenta diferentes proyectos de licitación pública, el margen que se maneja, y que tengo entendido, el mínimo que se maneja es el 55% en cargas sociales y el máximo 71.18, como decía Edgar, para lo que es consideración de cargas sociales en proyectos. Menos de eso, que yo considero, ya se considera como parte de descalificación a una propuesta, ¿no? Pero eso habría que verlo, pero creo que se maneja así más. De todas maneras, avanzando un poco en lo que es ya este tema, lo que son las cargas sociales, el impuesto, lo que es las herramientas, gastos generales y utilidad, como ustedes bien saben y ya muchos dijeron, las cargas sociales se determinan en base a los beneficios que se le debe otorgar a lo que es la mano de obra, y nosotros hacemos un cobro de porque la mano de obra justamente no hace la facturación debida por lo que el pago que nosotros realizamos. Entonces, esta carga social se lo considera como un pago que nosotros, un gasto adicional que se le debe considerar a la mano de obra que va a ejecutar el proyecto. Los impuestos ya se determinan por ley, ¿no? En base a lo estipulado en la Ley General del Estado de los Impuestos. Y lo que son los gastos generales se determinan, ¿no? Los gastos generales, hasta donde tengo yo al menos entendido, se puede esto considerar dentro del margen del 5 al 15%, ya dependiendo la empresa maneja menos o maneja más, ¿no? Y al igual que la utilidad, como bien decían algunos, es la ganancia prevista que espera tener una empresa en la ejecución del proyecto que va a realizar, que esto igual puede ir desde el 5% hasta el 15%, ¿no? Pero como bien sabemos, la mayoría maneja dentro del margen del 10% como máximo, y en base a eso más bien se va reduciendo un poco más para poder entrar o llegar a lo que es el presupuesto del proyecto, ¿no? De todas maneras, esto de lo que es el análisis de precios unitarios, lo tengo más aquí. Sí, más abajo lo tengo. Lo vamos a ir revisando porque les voy a compartir al menos donde lo pueden ver y se puede detallar cómo se obtiene cada uno de estos valores de los 55%, 14.94% y el resto, ¿no? Que se tiene el cálculo detallado, que si algunos ya han visto o ya saben, se tiene justamente detallado todo este cálculo en la revista de la Cadeco, ¿no? Se puede obtener y visualizar ese cálculo, que lo vamos a ver más adelante, que les voy a mostrar en la revista también. En este caso, otro dato importante en lo que es, como decíamos, el análisis de precios unitarios, es los rendimientos de cada material y mano de obra que se va a tener, ¿no? Y cómo nosotros obtenemos los rendimientos de la mano de obra y de los materiales de construcción. ¿Cómo obtenemos ustedes? A ver, vamos preguntando igual a los que estamos en el chat. Pueden responder por el micrófono o ir escribiendo en el chat. ¿Cómo ustedes van determinando sus rendimientos para lo que es la mano de obra y los materiales en los diferentes proyectos que van realizando o en los presupuestos que van ejecutando, ¿no? A ver si alguno va compartiéndonos. Porque este es un valor importante para poder también determinar adecuadamente los costos que nosotros vamos manejando en cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Porque los rendimientos que sabemos o manejamos, muchos podemos determinar a partir de lo que son dosificaciones en el caso de los hormigones, ¿no? Cuánto de cemento, cuánto de arena y cuánto de gramo utilizamos para 1 metro cúbico de hormigón.
Entonces ahí se puede determinar la cantidad, ya sea de cemento, arena y grava, ¿no? Materiales de las especificaciones. Materiales, sí, justamente los materiales que necesitamos los determinamos de las especificaciones técnicas que nos proveen los proyectos, ¿no? Como les decía, en el caso que nosotros no tengamos especificaciones técnicas o estamos ejecutando un proyecto particular o privado, nosotros debemos considerar adecuadamente cada uno de nuestros materiales de construcción para que no nos falte ninguno en el momento de la ejecución del proyecto, ¿no? En el caso de los proyectos de entidad de licitaciones públicas, muchas veces en las especificaciones técnicas ya nos detallan o por lo menos nos insinúan el material mínimo requerido para poder ejecutar el ítem y poder desarrollarlo adecuadamente, pero ese es el mínimo requerido y nosotros tenemos que complementar con todo aquello que nosotros veamos necesario para poder ejecutar ese proyecto, porque para lo que es, digamos, un ítem de, a ver, no me acuerdo, suponiendo que nos decía hormigón armado, materiales nos va a decir cemento, arena, grava, ¿no? Para lo que es el ítem de hormigón armado, pero también nosotros debemos proveer, tal vez si necesitamos contemplar lo que es el insumo de agua, lo que es un insumo tal vez de algún SICA, tal vez, ¿no? Que necesitamos, algún otro material que tal vez necesitamos para el hormigón, ¿no? Y las herramientas más que todo, vibradoras, cuestiones así, ¿no? Ernesto nos dice la cantidad de las especificaciones técnicas y también de los planos constructivos. Sí, las cantidades, o sea, las cantidades no hay problema, ¿no? Las cantidades de los materiales, o bueno, las cantidades las cantidades del volumen o volumen a ejecutar, sí se puede obtener de los planos y de las especificaciones técnicas y la lista de ítems del proyecto, no hay mucho inconveniente, pero me hago referencia a los rendimientos de los materiales, qué cantidad de material vamos a necesitar. En las especificaciones técnicas muchas veces, incluso casi nunca he visto que nos especifiquen qué cantidad de material debes aplicar. En pocos ítems, sí, como en el caso de la dosificación de los hormigones, ¿no? Pero en los demás, en el caso de cuando un ítem te dice pintura látex interior, no te dice cuánto de pintura tienes que aplicar para un metro cuadrado, ¿no? A ver, nos dice Williams, los rendimientos pueden ser determinados a partir de alguna revista o muchas veces de la experiencia, mediante el diseño de las dosificaciones. Sí, sí, es muy importante lo que nos dice William, ¿no? Y lo que nos dice Castro. Lo que es el rendimiento de los materiales de construcción nosotros tendríamos que realizar lo que es en base a un diseño de la dosificación, ¿no? De cada material de construcción que vamos elaborando. Pero si bien saben, muchos han tratado de realizar un cálculo de los rendimientos de materiales de construcción para cada rendimiento y cada ítem, es un cálculo extenso que nos va a demorar mucho tiempo y no va a garantizarnos poder elaborar un presupuesto a tiempo o en el debido momento para poder presentar nuestros proyectos. Y en lo que nosotros nos basamos, o por lo menos tratamos de realizar, es en apoyarnos de lo que nos dice William, ¿no? A partir de lo que son revistas, que hay muchas revistas de lo que son presupuestos de construcción, ¿no? Y en base a la experiencia, ¿no? Que va a regir mucho lo que es también la experiencia, porque si tú ya has ejecutado un ítem de lo que es revoque de yeso, ¿no? Tú ya vas a saber más o menos cuánto material has utilizado para cierta cantidad de metros cuadrados, entonces eso ya te va a dar un parámetro del rendimiento del material, ¿no? Las normativas también, normativas. No sé si las normativas. Claro, del hormigón no hay mucho inconveniente, ¿no? Como les decía, el hormigón es lo que más sencillamente podemos determinar los rendimientos de los materiales. Pero en el caso de que yo te diga determinar lo que es el rendimiento para soldadura de piedra, ¿no? O para contrapiso con empedrado. Tú debes determinar cuánta piedra manzana vas a necesitar, ¿no? Cuánto de cemento, cuánto de arena, cuánto de grava. Entonces son a veces ítems que nosotros debemos determinar las cantidades de materiales y eso muchas veces, si no tenemos el debido conocimiento cómo obtener o calcular o no tenemos el debido tiempo de cómo calcular esos rendimientos, nos basamos en lo que nos dice o mencionaba William, en la experiencia o en las revistas que nos apoyamos también para determinar los rendimientos, ¿no? Diomedes Tito nos dice, un favor, ¿podría desarrollar un ejemplo de materiales, mano de obra y maquinaria y herramientas en donde salen los valores del ejemplo? Ya, de los rendimientos nos dice. Ya vamos a desarrollar no un ejemplo, sino vamos a ver rápidamente cómo se obtiene justamente esos rendimientos, ¿no? ¿Qué es esta siguiente diapositiva que tenemos acá? Que son los costos indirectos, materiales, mano de obra y maquinaria para la determinación de los rendimientos, que los rendimientos, como indicábamos, son justamente las cantidades de unidades para ejecutar de una actividad.
¿no? La cantidad que necesitamos, ya sea kilogramos por metro cúbico, en el caso de los materiales, en el caso de cementos, de yesos, ¿no? Que se miden en peso, y en el caso de la mano de obra, que sería en horas por metro cuadrado, por metro lineal, ¿no? O por metro cúbico incluso, ¿no? Y acá un dato importante, todos los rendimientos son relativos. Ningún rendimiento que tú determines para un proyecto que vas a determinar, vas a tener el tiempo necesario para poder determinar específicamente de cuánto cemento, cuánto yeso, cuánta grava, cuánta arena has utilizado, no va a ser el mismo dato, tal vez el mismo, precisamente el mismo para otro proyecto, pero sí va a ser, ya vas a tener una base para que se asemeje o se acerque más a la realidad y puedas tú contemplar justamente todos estos volúmenes o requerimientos de material. En este caso tenemos un ítem de columnas de hormigón armado, para lo que se está determinando justamente la cantidad de fierro que necesitamos para este ítem de columnas de hormigón armado, que se hace el pequeño cálculo de lo que es la cantidad de fierro que necesitamos de acuerdo a lo que tenemos este plano de detalle del armado de esta columna, ¿no? Y al volumen y a las dimensiones de lo que es nuestra columna, teniendo lo que es para un metro cúbico de columna, nosotros realizamos lo que es un pequeño cálculo y determinamos justamente a partir del peso del fierro y los diámetros de fierro que tenemos, qué cantidad de fierro estaríamos utilizando para esta columna que nos está proponiendo acá, ¿no? Y nos dice que sería 98.75 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle para realizar este cálculo. Como les digo, la mayoría, si bien sabe y ha visto, es un cálculo o un diseño de rendimientos, ¿no? Que incurre en mucho tiempo para poder realizarlo y es bastante cálculo que se va desarrollando. Pero lo que me quiero hacer referencia es que nosotros podemos haber tomado el tiempo para poder determinar lo que es el rendimiento para un metro cúbico de columnas de hormigón armado, pero este volumen o este rendimiento va a variar ya sea para otro proyecto porque la armadura tal vez no va a ser la misma y en mucho caso o más seguramente no va a ser la misma, ¿no? Porque va a tener diferente tipo de diámetro, los estribos van a ser más ceñidos, los aceros longitudinales va a ser de otro tipo, en vez de 4 va a ser 5, ¿no? Pero ya de eso a lo que vayamos manejando, en lo que es el rendimiento del fierro, vamos a tener un margen que varíe del 98 y cuando volvamos a sacar o determinemos de la otra columna, que vaya a ser 105, digamos, kilogramos o 110 kilogramos, ya vamos a tener un margen de, podría decirse, 10 kilogramos, ¿no? Que es mejor a tener lo que es una diferencia de cero, ¿no? De nada, de no haber tenido ni considerado un adecuado rendimiento para el material, ¿no? Entonces, esas cantidades que igual acá podemos ver de lo que es para la determinación del encofrado de madera para lo que es esa misma columna, ¿no? Que podemos determinar a partir de lo que es los laterales y lo que son las tapas que debemos aplicar para nuestro encofrado y determinar justamente los pies cuadrados de madera que necesitaríamos para un metro cúbico de columna, ¿no? Entonces se puede determinar todos esos rendimientos y cantidades de material que necesitáramos elaborando unos cálculos, unos cálculos detalles de cada material, pero como les digo, muchas veces, generalmente no tenemos realmente, ¿no?, el tiempo necesario para poder elaborar cada uno de estos cálculos y peor aún que necesitaríamos ir desarrollando para cada proyecto que estamos realizando porque ningún proyecto es igual a otro, ¿no? Para lo último, tener lo que es justamente nuestras cantidades de material, en este caso el cemento 350, arena 0,5, 0,7, agua, el fierro que habíamos determinado en el anterior vista y la madera que estamos determinando acá 126, ¿no? Entonces, para justamente esto, es como nos decía, comentaba William, nosotros debemos partir de la experiencia o podemos apoyarnos también de lo que son, no sé si lo tengo acá, revistas, ¿no? Entonces, hay bastantes revistas en nuestro medio, que lo importante de estas revistas es que más allá de la información que tengan, información económica, es que nosotros nos podamos basar también en poder obtener lo que es rendimientos de los materiales y la mano de obra, porque estas revistas han sido también elaboradas en base a diferentes fuentes o bases o proyectos que han sido desarrollados, donde vamos a poder encontrar, en este caso vamos a buscar a ver un ítem específico de columnas de hormigón armado. Tenemos acá ya sus respectivos materiales de construcción con los respectivos rendimientos que está manejando, que nosotros podemos tomar como base para poder utilizar en nuestro proyecto y cuando vayamos ejecutando el proyecto ver si este rendimiento que estaba manejando estaba dentro lo real o no, y las diferencias que tengamos vamos a ir ajustando ya para nuestros siguientes proyectos. Al final no nos tenemos que basar en base a una sola fuente de información, tenemos bastantes fuentes de información como ser otras revistas
que también nos ofrecen lo que es los rendimientos de los diferentes materiales y según a los ítems que vayamos teniendo. Entonces nosotros podemos hacer ese cruce de información y ver con las diferentes revistas para ver si se mantiene o al menos utilizan los mismos rendimientos. Vamos a buscar aquí a ver el ítem de columnas para ver si manejan por lo menos lo mismo. Acá está, ¿no? Entonces tenemos en este ítem de columnas que se está manejando, y columna de hormigón armado nos dice que maneja cemento 350, arena 0,5, grava 0,7. Y si nos vamos a la otra revista, tendríamos que ver que fuera por lo menos similar, ¿no? Tenemos por lo menos cemento que está manejando del mismo modo 350, arena 0,45, grava 0,97, ¿no? Entonces casi está dentro de lo relacionado. En el caso de la arena y la grava, que está un poco más, un poco menos entre uno y el otro, pero eso ya nos da gran idea a nosotros para poder trabajar en base a nuestros proyectos que nosotros estamos desarrollando, si es que no tenemos mucho conocimiento en los diferentes rendimientos de los materiales de construcción que vamos a ir aplicando, ¿no? Eso como dato para que nosotros vayamos manejando y pudiendo elaborar nuestros rendimientos de proyecto. Una vez que ya vayamos ejecutándolo, como les decía, los proyectos y los diferentes ítems que vamos a ejecutar, ya vamos a poder realizar tal vez rendimientos o tomar cantidades de material más reales según a lo que nosotros vamos manejando, ¿no? Entonces, pero de esa manera es que nosotros podemos ir viendo el tema de estos rendimientos, analizarlos y ver de obtenerlos de otras fuentes o de otros lugares para considerarlos, ¿no? Ahora, pasando de lo que es los materiales de construcción y los rendimientos, vamos a ver un poco de lo que es los costos directos de difusión, ¿no? En este caso de las cargas sociales, ¿cómo obteníamos? Ya vimos que muchos nos indicaban que las cargas sociales eran a partir de los beneficios que se le puede otorgar o se le otorga a los que son la mano obrera. En este caso está las cargas sociales, en este caso está determinado en 57.47%, porque se considera lo que es incidencias por inactividad, incidencias por beneficios, subsidios, por aportes, por antigüedad, por seguridad industrial e higiene, ¿no? Y se determina cada uno de sus porcentajes para obtener lo que es un total de incidencias por beneficios sociales que se debe considerar dentro de nuestro análisis de precios unitarios, ¿no? En incidencias por inactividad está justamente lo que son los domingos que no se trabaja, pero igual se paga, ¿no? Los domingos, los feriados, y faltas por enfermedades, ausencias injustificadas, lluvias y otros días del constructor, ¿no? En el caso de lo que son beneficios, incidencias por beneficios, tenemos lo que son pagos de aguinaldos, indemnizaciones anuales, vacaciones, desahucios y la prima, ¿no? Todos esos va considerando y va lo que es generando nuestros porcentajes para considerar nuestra incidencia social final para los diferentes, para considerar en nuestro análisis de precios unitarios, ¿no? Del mismo modo, para lo que son nuestros costos indirectos que indicábamos, los gastos generales administrativos, la utilidad, ¿no? Que nosotros manejamos que generalmente se considera un 10%, pero se puede manejar entre un 5 y 15% dependiendo de la empresa y la ganancia que desea adquirir. Los impuestos, el impuesto que va a ir de mano de dos tipos de impuestos, el impuesto al valor agregado, que es el IVA, y el impuesto a la transacción, ¿no? Que el impuesto al valor agregado que indica que es una alícuota del 13% y el impuesto a la transacción una alícuota del 3%, ¿no? Todos estos son justamente los gastos indirectos que se va generando en la ejecución de nuestro proyecto. Los gastos generales, utilidad, impuestos, y estos gastos directos que se podría decir que son los beneficios sociales y herramientas con sus respectivos porcentajes. Y a los que les interesa o quieran desarrollar un poco más o ver de dónde se obtiene, como les decía, este cálculo o detalle de ese cálculo se puede encontrar en lo que es la revista de la Cadeco, que ahí especifica y detalla cómo se obtiene justamente ese valor que nos acaba de consultar Santini, ¿no? Entonces, esta revista de la construcción, esta al menos es del año 2010, ¿no? Porque es la única digital que tengo, y al menos la Cadeco no proporciona revistas digitalizadas. Pueden comprar su revista, cuesta 100 bolivianos si no me equivoco, y van renovando cada año nueva revista. Y de igual manera está toda esta información, pero ya más actualizada. Entonces, como les decía, toda esa información de cargas sociales e impuestos pueden encontrar acá. Acá está, incidencias por inactividad, ¿no? Acá justamente nos va a decir cómo se desarrolla todo lo que es en base a la mano de obra y los beneficios sociales para considerarlos dentro del formulario B2 o análisis de precios unitarios, ¿no? Y nos indica que las licitaciones públicas establece un rango del 55% al 71.18% como incidencias total por concepto de beneficios sociales a la mano de obra. ¿Y cómo se determina este rango o estos porcentajes de incidencias?
justamente acá está detallado cómo se determina por incidencias por inactividad, que se considera lo que son la cantidad de días que no se trabaja, se determina lo que es la incidencias por los beneficios sociales, ¿no? Incidencias por subsidios, que es en el caso de las mujeres, que también se considera por natalidad. Después, en lo que es incidencias por aportes a entidades, como son las cajas de salud, Infocal, vivienda, seguros a las AFPs, lo que es ahora la gestora, ¿no? Lo que es seguridad industrial, ¿no? Que nosotros debemos prever y considerar lo que es la seguridad industrial de nuestro personal, dotándolos de lo que son botas de agua, cascos, botiquines, guantes de goma, overoles, protectores auditivos, respiradores, antiparras, que todo este gasto de protectores, ¿no? De seguridad industrial debe ser considerado a partir de lo que es las cargas sociales, o de ahí al menos va a salir lo que es el gasto para lo que es la adquisición de todo este material de seguridad para proveer a lo que son nuestros obreros. En base a todas esas incidencias vamos a obtener lo que son nuestro resumen de incidencias por beneficios sociales, y la suma de todas estas incidencias nos va a dar nuestra incidencia total de beneficios sociales, que en este caso está considerando un 57.47%, ¿no? ¿Y en qué va a variar este 57 a 71%? Varía del 55 al 71% porque va a depender mucho también de lo que es la indumentaria de seguridad que tú puedas dar a tu personal o al obrero que tienes, ¿no? Y también depende del proyecto que va a ejecutar. Puede haber proyectos que son tal vez, se podría decir, no muy riesgosos, donde no necesitan no necesita mucho material de seguridad, ¿no? Como ser, digamos, protección específica, como en el caso de otros proyectos, como tal vez en trabajos de minería, o trabajos de excavaciones, o trabajos de cambios de alcantarilla, donde sí necesitas, en tema de excavaciones, tal vez utilizar o dotar de mayor seguridad a tu personal o a los obreros, y esta incidencia de 1.24% puede llegar a subirte hasta un 3-4% más, ¿no? O un 5%. Entonces, mucho va a depender del tipo de trabajo y la calidad también de la indumentaria de seguridad que tú ofrezcas a tu personal. Es por eso que se considera desde un 55 al 71%, ¿no? Pero eso ya depende de cada empresa o cada persona que elabore su análisis de precios unitarios. La mayoría lo que maneja es el mínimo del 55%, ¿no? De igual manera, para lo que es el equipo y maquinaria y herramientas, se considera todo lo que son el uso de lo que es las herramientas y maquinarias, costos por hora, ¿no? Costos horario de operación, ¿no? Para determinar justamente un rango o un margen de lo que son las herramientas o el gasto por herramientas, ¿no? Acá tenemos lo que son las herramientas o maquinarias, montacargas, soldadoras, carretillas, palas, picotas, combos, winches, diferentes herramientas que nos da un total económico, y ese total económico se divide justamente en lo que es la utilización de un año con sus respectivas depreciaciones para obtener lo que es una incidencia por equipo y herramienta del 5%, ¿no? Y así igual con los gastos generales y administrativos, donde los gastos generales y administrativos nosotros debemos considerar todo lo que son los gastos de oficina, ¿no? Lo que gastamos generalmente en gastos de escritorio, lo que son también los gastos de elaboración de nuestros documentos, ¿no? Las certificaciones, visaciones, certificados de Fundempresa, construcción de sociedad, fotocopias, cuadernos, declaraciones juradas, pago de secretarias, profesionales, auxiliares, ¿no? Auxiliares, aquí lo mismo, teléfono, pago de agua, energía eléctrica. Todos esos tipos de gastos van a ir a gastos generales, y eso va directamente a considerarse entre el 5 al 15%, dependiendo de la empresa y los gastos generales que tenga, ¿no? Si no tiene muchos gastos generales, esto va a reducir a ya sea 10, 8, 6, 7%. Y por último, como decían, ¿no? La utilidad, que va a ser el beneficio o ganancia de la empresa por la que va a ejecutar la obra, ¿no? Y esto ya depende de cada empresa cuánto va a considerar, que como les digo, igual va del 5 al 15%, pero generalmente se maneja como valor máximo 10% y valor mínimo 5%. Y los respectivos impuestos, que de igual manera está detallado acá, cómo se va obteniendo cada uno de los detalles de los impuestos para llegar a lo que es la incidencia por IVA, por el impuesto de valor agregado, del 14.94%, a partir de la alicuota del 13%, y aquí está el pequeño cálculo de cómo se obtiene, ¿no? Para que lo puedan revisar. Y igual el impuesto a la transacción, ¿no? A partir de la alicuota del 3%, cómo se obtiene justamente la incidencia por impuestos a la transacción del 3.09%,
que estos valores sí ya son fijos en los diferentes, en nuestro análisis de precios unitarios, tanto el del 14.94% y el del 3.9%. Estos sí son fijos por ley, que se mantiene, ¿no? Entonces, esto les voy a compartir de la revista La Cadeco para que los interese o tengan mayor curiosidad, lo puedan revisar a detalle y puedan ver de cómo se consideran los cálculos, o si necesitan realizar los cálculos para su empresa y considerar sus cargas sociales, puedan determinarlos con ayuda de lo que calcula ahí en la revista, ¿no? Para obtener justamente todo lo que son sus porcentajes de incidencias o gastos de ejecución, ¿no? ¿Alguna duda o consulta? No creo que haya dudas al respecto de esto. Es más que todo cuestión de determinar ya un poco, ver y analizar lo que es las incidencias y la utilidad del impuesto que va a considerar uno en el desarrollo o ejecución de su empresa, ¿no? Y lo que es ya los rendimientos, como les dije, es a partir de lo que vamos a ir determinando, al menos en el desarrollo del curso se va a ir determinando, obteniendo de lo que no se, de lo que no se tiene, a partir del apoyo de estas revistas que nos ofrecen un dato, por lo menos para poder utilizar en nuestros diferentes proyectos. Yo me baso justamente para poder determinar acá los rendimientos, pero no tomo en cuenta lo que son los precios unitarios, ¿no? Los costos de cada producto, porque esto ya más fácilmente yo puedo hacer una cotización en los diferentes proveedores de materiales o ferreterías que tengo en el medio o donde estoy ejecutando mi proyecto, porque estos van a variar, sí, ya de región a región donde yo esté ejecutando el proyecto, ¿no? Los mismos precios del cemento no va a ser el mismo aquí en Cochabamba que en Santa Cruz, ¿no? Puede haber una variación, o el mismo que se va a utilizar en Potosí, o si tú estás ejecutando un proyecto en provincia, deberás considerar el costo del cemento más tal vez su transporte para que puedan llevártelo hasta la provincia o el municipio donde estás ejecutando. Entonces son diferentes factores que influyen en el precio unitario del material, lo cual ya es a consideración de cada uno la determinación y la cotización de cada uno de los materiales de construcción, ¿no? Pero ya los rendimientos, como les digo, es una buena base para poder nosotros determinar cada uno de los rendimientos de los materiales de construcción a partir de los ítems que estamos ejecutando. Ahora, muchas veces hay ítems que nosotros no tenemos ni tenemos conocimiento y no encontramos en ninguna revista, y eso ya se debe hacer un análisis tal vez detallado como el que estamos viendo aquí, para poder considerar o tener a la mano los datos de los materiales de construcción que se va a realizar, ¿no? O en base a un pequeño plano constructivo o un detalle que nosotros podamos realizarnos y determinar la cantidad de materiales que necesitamos para ejecutar ese ítem en específico. En este caso hay muchos ítems, como ser en el caso de tal vez portones metálicos, que me estaba topando este último, con portones metálicos, que no encuentras en ninguna revista lo que es el ítem de portones metálicos. Entonces tú ya determinas con lo que es las dimensiones del portón metálico, preguntas un poco cuánto están las planchas, cuánto el rendimiento te va a dar para un metro cuadrado y cuestiones así, puedes determinar, ¿no? Lo que es el análisis de precios unitarios de tu ítem, ¿no? ¿Alguna duda o consulta hasta este punto? Básicamente, con esta presentación les he querido mostrar todo lo que debemos tener consideración en lo que es la generación de nuestro presupuesto y los cuidados que debemos tener, ¿no? Que no es elaborar un presupuesto rápidamente y a la ligera, porque muchas veces cuando nosotros utilizamos la herramienta del Prescon, los que tienen el manejo básico del Prescon han debido hacer o han debido en algún momento utilizar para sacar un presupuesto rápido, obtener un valor de costo rápido con la ayuda del Prescon, ¿no? Porque dentro del Prescon tú rápidamente puedes escoger ciertos ítems que se asemejen o encuentres los similares y colocas tus cantidades y puedes obtener un costo estimado de tu proyecto, pero ese costo muchas veces generalmente no va a ser el real porque tú no has hecho el debido análisis en lo que es el análisis de precios unitarios y considerando lo que son los materiales de construcción y mano de obra que estaban inmersos en cada uno de estos ítems que estaban desarrollando, ¿no? Muy bien, si no tenemos dudas o consultas, vamos a empezar a ver un poco de lo que es el Prescon. Como les digo, el día de hoy día les voy a compartir la carpeta con la información que hemos ido viendo para que las personas que no tienen aún el Prescon puedan instalárselo para el día de mañana. Entonces, poco ya entrando en lo que es el manejo del Prescon, vamos a abrir lo que es aquí mi herramienta del Prescon y vamos a ir viendo la interfaz que esta maneja. Entonces, esta es la ventana principal de lo que es el Prescon, no sé si se ve bien, y tenemos lo que es para nuestro ingreso principal.
¿no? Para ingresar al programa, para generar un nuevo proyecto, para buscar proyectos recientes, para salir y conversar. Y aquí vamos a tener desarrollado los proyectos o listados de proyectos que hemos ido trabajando en lo que es nuestro Prescom, ¿no? Nosotros podemos ingresar directamente al programa y acá nos va a mostrar la pantalla principal de lo que es el programa del Prescom, ¿no? Dentro de este programa, como en todos los otros programas, los comunes que tenemos, vamos a tener nuestra barra con las pestañas de las diferentes acciones que podemos realizar, lo que es archivos, ediciones, herramientas, configuración, control, ¿no? Y otros como lo que es control, seguimiento y ayudas, ¿no? Esto, ¿por qué no está? Ya, y en base a cada uno de esos, nosotros vamos a poder ir ejecutando diferentes acciones. La pestaña más importante que nosotros podemos encontrar dentro de lo que es el programa, el Prescom, es esta de acá, de la base de datos, ¿no? Acá nosotros vamos a encontrar justamente toda la información útil que nos ayuda a nosotros a generar nuestros diferentes presupuestos de los diferentes proyectos que vamos a ejecutar. Si nosotros desplegamos aquí, vamos a encontrar todas las bases de datos que en este caso en mi Prescom están instalados, ¿no? Y hay algunas que yo ya me he creado en los diferentes proyectos o trabajos que voy realizando, como estas tres que estoy separado, en las primeras que estoy ejecutando, que son de una empresa constructora, para proyectos de alcantarillado y otro de obras civiles en general que voy alimentando o desarrollando cada vez. Esas bases de datos, las demás están creadas o se instalan por defecto con el Prescom, que ustedes pueden ir visualizando y utilizando cada una para lo que es el desarrollo de sus presupuestos e ir modificando en base a las mismas, ¿no? Que eso vamos a ir viendo también de cómo empezar a crearse su propia base de datos o crearnos nuestra propia base de datos donde nosotros podamos ir manejando toda nuestra información y ya tengamos la información, se podría decir, clasificada y seleccionada para poder utilizar en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, esta es la pestaña tal vez más importante de lo que es el Prescom, donde vamos a encontrar justamente todas nuestras bases de datos de lo que vamos trabajando dentro de lo que es el Prescom. Si nosotros visualizamos una de las bases de datos, en este caso podemos visualizar lo que es de alcantarillado, vamos a encontrar todo el listado de ítems que tengo desarrollado dentro de esta base de datos. Acá arriba me va a mostrar la cantidad de ítems que tengo dentro de esta base de datos, que me dice que son 103 ítems, y acá van a estar ordenados de forma alfabética, desde lo que son los ítems que voy creando, ¿no? Tengo lo que son camas de apoyo, tengo lo que son drenajes, excavaciones, instalaciones, movilizaciones, provisiones, ¿no? Y lo único que yo aquí tengo que hacer es seleccionar el ítem sobre el cual yo quiero trabajar o me está solicitando mi proyecto para poder trabajar y utilizar en mis diferentes proyectos que estoy ejecutando. Entonces es bueno también, como les digo, ir clasificándose la información para que ustedes puedan trabajar y utilizar en sus diferentes proyectos. En este caso, como yo tengo separado para lo que son alcantarillados de obras civiles y de otras empresas con las que trabajo para poder realizar sus presupuestos de los diferentes proyectos que se presentan, ¿no? Entonces, vamos a ver de esa manera, ya mañana teniendo con ustedes su Prescom, más que todo, ya para que puedan interactuar un poco más con él, con la herramienta, ver de cómo crear su propia base de datos para ir personalizando la información y seleccionando la misma con lo que vayan creando, ¿no? Marcelo nos dice, ¿nos puede compartir algunas bases de datos? Si se puede, por favor. Las por defecto del Prescom les comparto. No, las otras ya no. Todas estas bases de datos que tenemos acá ya les sirve para que podamos utilizar como base para ir generando su información, porque, como les digo, muchas veces es en vano que tengan bases de datos de otras empresas, de otras personas, cuando no saben ni siquiera la información que contiene cada ítem y si lo pueden utilizar en sus proyectos. Entonces, es bueno que ustedes vayan desarrollando cada uno de sus bases de datos y sus propios ítems para que sepan incluso si está correctamente elaborado, porque miren, aquí hay unas bases de datos como ser el caso de estas instalaciones eléctricas, por ejemplo, no sé de dónde será, quién habrá hecho, pero tiene bastante información, pero si tú vas utilizando tal vez una información que no sabes ni qué contiene, como en este caso hay unos, a ver si lo encuentro por aquí, hay unos ítems que son extremadamente elevados los costos. En este caso, miren, tengo este tablero electrónico de score. No sé qué será, no sé a qué se refiere, no sé qué tipo de instrumento eléctrico será, pero me indica que está la unidad por pieza y tiene un costo de, si no me equivoco, de 3.860.952 bolivianos. Entonces,
esta información para mí no es válida ni correcta si yo es que quiero utilizarlo en algún proyecto, y voy a tener que ver y analizar qué modificaciones tengo que hacer para que yo pueda utilizar en los diferentes proyectos. Entonces, como les digo, esta información muchas veces nos sirve como base para adecuarla a nuestros proyectos que nosotros tengamos y desarrollamos en nuestros proyectos que vamos desarrollando, ¿no? Yamir, sí, vamos a ver mañana con más calma cómo vamos a poder crearnos nuestras propias bases de datos, como les digo, para que ustedes puedan ir ingresando toda la información dentro de sus bases de datos del proyecto, ¿no? En este caso, como ven, se puede personalizar lo que es sus bases de datos, ya sea con el tipo de proyecto o el nombre de ustedes que están realizando, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir viendo un poco de la interfaz del programa para no perdernos mucho y para que no vayamos avanzando más allá de lo que tengamos hoy día a la mano, ya que muchos no tenemos el Prescon y podamos ir desarrollando adecuadamente. Entonces, como les decía, esta es la pestaña principal o la ventana principal de lo que es el Prescon. Acá nosotros venimos a esta pestaña de acá donde ven un lápiz con un papel, donde asignamos toda la información respecto al proyecto que vamos a desarrollar. En este caso nos pide estas tres informaciones: nombre del proyecto, el nombre del cliente o del nombre del cliente que se va a desarrollar este proyecto o este presupuesto, y el lugar en que lo vamos a desarrollar, ¿no? Entonces nosotros asignamos acá toda la información que necesitamos. En este caso puedo poner tal vez construcción de represa de agua, ¿no? Y puedo decirle que el cliente, tal vez mi cliente es el gobierno, vamos a poner gobierno autónomo de Potosí, ¿no? Yo puedo poner mi cliente y el lugar va a ser en Potosí, Uyuni le puedo poner, ¿no? Entonces esa es la información inicial del proyecto que va a aparecer ya sea en mi reporte y en mi documentación. Acá abajo nosotros tenemos la opción para poder seleccionar el tipo de moneda. En este caso no hay mucho inconveniente, todos nuestros presupuestos vamos a solicitar que sean en bolivianos, pero podemos hacer el cambio y la modificación si es que necesitamos que nos muestre también el presupuesto en dólares, hacer el ajuste para que nos visualice lo que es el monto económico del proyecto también en dólares, ¿no? Podemos modificar lo que es la fecha para los reportes, ¿no? Para que mi reporte salga con la fecha que yo voy a presentar, pero esto automáticamente por defecto se va a modificar de acuerdo a lo que yo vaya imprimiendo mis reportes con la fecha actual que estoy imprimiendo. Sí, vamos a hacer justamente, Denis, un proyecto con un proyecto del SICOES que tengamos su DBC, ¿no? Vamos a desarrollar un proyecto del SICOES que tenga DBC, porque como les digo, ese es el que tiene la información más completa para poder ejemplificar de mejor manera lo que es el manejo del Prescon, ¿no? Ya después los demás proyectos van a poder adecuarlos de manera mucho más fácil en su desarrollo de los proyectos privados o algunos otros proyectos que maneje, ¿no? Acá abajo tenemos lo que es una sección para poder asignar apuntes, donde generalmente yo me asigno lo que son el precio referencial de mi proyecto, ¿no? El precio referencial puedo yo asignar, precio referencial, esto tenerlo como dato nomás para tener a la mano, indicarle que puede ser de 500.000 bolivianos. Otro dato que me suelo registrar es acá, la fecha de presentación de este proyecto, fecha de presentación, ¿no? Que puede ser tal vez el 05/08/2023, y algún otro dato que yo debo presentarme, tal vez puedo asignar lo que es el plazo de ejecución de este proyecto, que puede ser tal vez 90 días calendario, ¿no? Entonces la información que ustedes crean relevante lo pueden asignar acá para poder visualizar rápidamente cuando ustedes lo requieran. Pueden asignar también lo que es el nombre o responsable del cálculo de este proyecto. En este caso yo puedo asignar mi nombre, ¿no? En el caso de ustedes también pueden asignar si gustan, o si no gustan lo pueden dejar vacío. También se puede asignar lo que es una contraseña a lo que es este archivo, ¿no? Para que no sufra modificaciones en el caso de que ustedes quieran compartir el archivo o la información para que visualicen otras personas en sus diferentes equipos. Pueden asignarle una contraseña y solo puedan visualizar la información y no modifiquen lo que son sus precios o costos de cada uno de los materiales o los ítems que están proporcionando, que están asignando, ¿no? ¿Hay alguna forma de que todo el nombre entre? El nombre del proyecto, cuando es muy largo, generalmente lo puedes resumir, ¿no? Si te pide construcción, tú lo resumes y le pones construcción o ¿no? O de esa manera lo podrías resumir. Si hay algunos que son bien largos, lo podrías resumir
O en otro caso, creo que se puede modificar el tamaño de letra para el título también. Y lo vamos a ver, te lo voy a revisar, pero generalmente lo resumo, casi nunca mucho he tenido inconvenientes con el nombre del proyecto que sea muy largo. Tal vez de los ítems sí, pero también se puede reducir el tamaño de letra para que los ítems entren en lo que es las celdas, ¿no? Entonces, esta es la pestaña principal donde vamos a introducir todo lo que es la información de nuestro proyecto respecto al proyecto que estamos realizando. Le damos en aceptar y guardar y ya se va a guardar toda la información y como ven aquí arriba se va a visualizar ya lo que es el nombre de mi proyecto, ¿no? Que está con el que le he asignado y después nosotros vamos a ver que tenemos un módulo 1. En este caso solo tengo un módulo activo. En el Prescom podemos nosotros activarnos diferentes módulos en el caso de que tengamos que separar los ítems por módulos. No, en este caso está creado solo el módulo 1. Nosotros podemos crear los diferentes módulos. Aquí le puedo dar clic derecho, añadir módulo, y le puedo decir que este segundo módulo puede ser de estructura, no, de obra fina, ¿no? Le puedo decir OK, y se va a crear un segundo módulo. Mi primer módulo lo puedo cambiar el nombre, y le puedo decir que este módulo sea de obra gruesa. Obra gruesa, ¿no? Y voy a tener mi segundo módulo. Como ven, tengo dos módulos para yo separar la información de acuerdo a los tipos de trabajo que voy a ejecutar en cada una de esas actividades, ¿no? Después, otro aspecto muy importante que nosotros debemos visualizar en el Prescom antes de empezar a trabajar o empecemos a trabajar en él, es justamente ver lo que son los parámetros de cálculo que vamos a realizar en nuestro proyecto, ¿no? En nuestro proyecto nosotros podemos elegir diferentes tipos de plantillas o formatos de parámetros de cálculo, ¿no? Tenemos desde lo que es el parámetro de cálculo para lo que son nuestras licitaciones públicas en base a las normas SAPS, que son del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que por defecto ya tenemos un formato para aplicar directamente a nuestro presupuesto, ¿no? Después tenemos un formato igual, que es Prescom 2000, un formato muy básico, formato de mejoramiento de barrios y otros formatos, sin IVA y otros. De igual manera, nosotros nos podemos crear nuestro propio formato personalizado según a los trabajos que realicemos, ¿no? Podemos seleccionar el formato que deseemos y asignarle los valores que nosotros creamos necesario. En este caso, nosotros por lo general se trabaja con lo que es en el uso del Prescom, con las normas básicas SAP, si es que ustedes hacen licitaciones públicas o propuestas para licitaciones públicas, trabajan con las normas básicas SAP, y acá se evidencia justamente los parámetros de cálculo que toma consideración. Como vimos anteriormente en las diapositivas, se utiliza lo que son las cargas sociales a un 55%, herramientas y equipo a un 5%, gastos generales y administrativos a un 10%, utilidad a un 10%, impuestos de IVA, impuestos al valor agregado de 14.94 e impuestos a la transacción de 3.09%. Estos cálculos o esta planilla de cálculos o esta o estos parámetros de cálculos son los que se van a aplicar directamente a todos los ítems que yo vaya trabajando. Por más allá que los diferentes ítems que vaya trabajando y modifique lo que son los materiales, manos de obra y herramientas, se va a mantener todos estos cálculos que estoy asignando. Yo puedo variar y modificar estos cálculos si se puede directamente desde esta misma ventana de parámetros de cálculo. Yo puedo venir y si quiero considerar cargas sociales un 65%, únicamente cambio el valor a 65, pongo Enter y se va a modificar lo que son mis cargas sociales al 65%. Si quiero considerar gastos generales un 5%, modifico el valor y modifico el valor. Estos valores se pueden modificar libremente para lo que es su uso. Igual lo de impuestos a la transacción puedo modificar, pero no es lo recomendable porque estos son valores fijos, ¿no? Entonces, estos se tienen que mantener los impuestos al valor a la transacción y el impuesto al impuesto a la transacción. Los que podemos modificar son las herramientas, cargas sociales, gastos generales y utilidad de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿no? Sí, Santini, también podemos crearnos una plantilla personalizada. A ver, vamos a aprovechar y vamos a ver de crearnos una plantilla personalizada ahorita, que eso no es muy complicado y estamos dentro de lo que es esa visualización. Acá en parámetros de cálculo, donde estábamos visualizando, como ven por defecto ya está creado lo que son mi planilla o mis parámetros de cálculo en base al sistema de administración de bienes y servicios que es las normas SAPS. Yo puedo venir acá en esta parte y donde tengo una hojita en blanco y me dice archivar formato de lista. Entonces yo voy a borrar aquí y le voy a asignar lo que son mis valores o mis parámetros de cálculo que quiero asignar. Le voy a decir que en mis proyectos yo voy a manejar un porcentaje de gastos generales del 8%, una utilidad del 8%, y le voy a decir que herramientas yo voy a utilizar un 6%
y cargas sociales lo voy a mantener en 55%. Y este formato que me estoy, o bueno, estas modificaciones que estoy realizando, me voy a guardar como un parámetro de cálculo personal y le voy a decir que este es le voy a decir mi formato SICOES, le pondremos formato SICOES, ¿no? Y le voy a dar archivar. Y me dice, usted archivó un nuevo formato predefinido denominado mi formato SICOES. Le digo aceptar. Y yo cuando venga a buscar acá en mi listado, voy a encontrar el formato que me he creado, mi formato SICOES, con los parámetros de cálculo que me ha asignado. Voy a seleccionar y va a estar con los parámetros del 6% herramientas, 8% en gastos generales y utilidad. Si yo modifico a lo que son las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, se van a modificar a los valores iniciales que tenía este formato. Entonces yo ahí ya me he creado un formato propio de acuerdo a lo que voy a manejar en mis proyectos, ¿no? De esa manera es que se puede crear fácilmente los formatos o parámetros de cálculo que vayan utilizando. Entonces, si tienen un formato especial para lo que son cálculos, proyectos privados donde no consideren lo que es impuestos, entonces ustedes agarran y lo borran lo que son impuestos, ¿no? No consideran impuestos. Gastos generales sí, y cargas sociales tampoco considero para lo que es mi ejecución de proyectos privados, y más bien considero una utilidad del 15% y unos gastos generales del 15% también. Y esto lo puedo guardar con otro nombre y decirle mi formato, obras privadas, ¿no? Obras privadas. Y lo guardo y ya va a estar guardado mi formato obras privadas y yo voy a tener dos formatos, mi formato de obras privadas y mi formato de SICOES guardados en mi base del Prescom, ¿no? SICOES y formato privados. Entonces, de esa manera muy fácil, yo ya estoy generando mis parámetros de cálculo para poder aplicarlos en mis diferentes proyectos. Entonces, este parámetro de cálculo se va a aplicar directamente a mi proyecto, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a dejar por defecto mis normas básicas, y lo que quería hacer es justamente modificar algunas consideraciones de lo que son los decimales de cálculo de mi proyecto. Yo le voy a asignar que tengo los decimales únicamente de 2 decimales, porque por defecto está 3 decimales, y en lo que son los parciales está hasta 4 decimales. Eso me puede llegar a generar mucho espacio o muchos números dentro de lo que son mi impresión de reportes. Entonces, con esas modificaciones yo lo puedo guardar, lo guardo y ya está. Otro aspecto muy importante que debemos visualizar antes de empezar a generar nuestro proyecto es la configuración de la impresión de nuestros reportes. Nosotros aquí tenemos que realizar ciertas modificaciones para que se visualicen nuestros reportes. En este caso de mí está modificado. En este caso, cuando ustedes ingresen o instalen su Prescom, esto va a ser deseleccionado para el tema de la visualización de su reporte. En este caso, el mío se visualiza así, con todo lo que son las cuadrículas definidas. Y de aquí se deselecciona todo eso. Viene instalado así por defecto, sin las cuadrículas, y se ve así. Entonces ustedes seleccionan su cuadrícula, ¿no? Ustedes seleccionan si quieren que imprima el pie de página o número de página. En este caso yo no le asigno que me imprima números de página, no me interesan los números de página, ¿no?, para ver en mis reportes, y le pueden asignar lo que es el logotipo de su empresa o la empresa donde trabajan. Agarran y pueden cargar una imagen para asignar lo que es el logotipo y se visualice en la parte izquierda o en la parte derecha. Ustedes lo configuran. Pueden asignarle que imprima una marca de agua, ¿no? Una marca de agua para que pueda visualizarse en el fondo de su hoja. A ver, en este caso, ahí está, ¿no? En el fondo de su hoja pueden asignarle una marca de agua, ¿no? Después pueden aplicarle para que les imprima un membrete con la información relevante de la empresa, como ser números de teléfono, dirección y otros importantes, ¿no?, que se selecciona acá. Con toda esa información ustedes que les seleccionen, una vez que tengan ya listo con todo esto de la personalización de las rejillas, ¿no?, ya van a tener que seleccionar únicamente si quieren imprimir en calidad borrador o limpio. Por defecto, dejarlo en borrador no afecta nada. Y el tipo de impresora, ¿no? Generalmente los reportes se les imprime en un PDF, ¿no? En una impresora por PDF, ¿no? Y esto ya lo van a guardar y ya se va a guardar automáticamente lo que son los cambios para lo que es la impresión de los reportes, ¿no? Después, otros aspectos importantes de lo que es el Prescom y su funcionamiento es que nosotros podemos administrar y gestionar todas nuestras bases de datos, insumos, materiales de construcción y mano de obra de nuestra base de datos que nos hayamos creado, ¿no? En este caso, digamos que yo no estoy trabajando sobre ningún proyecto todavía, no hemos generado todavía ningún ítem ni nada.
Y yo puedo venir y antes de generarme mis proyectos, empezar a evaluar y ver cómo están mis precios de mis materiales, herramientas y maquinarias en mi base de datos. Yo voy a seleccionar una base de datos cualquiera, de aquí una desactualizada. Instalaciones, a ver, vamos a poner esta de obras civiles básico, ¿no? Y esta base de datos yo puedo ver todo lo que tiene en cuanto a herramientas, manos de obra y maquinaria a partir de lo que es la herramientas y gestión de la base de datos e insumo. Doy clic en gestión de la base de datos e insumo y me va a mostrar todo lo que es el listado de materiales de construcción que tiene esa base de datos de obras civiles básico. Si se dan cuenta, acá arriba me está indicando que estoy editando archivos de insumos de la base de datos de obras civiles básico que he seleccionado acá. Entonces me está mostrando todos los materiales de construcción que yo tengo y me va a mostrar un listado de los materiales de construcción, de la mano de obra y del equipo que tengo en esta base de datos. A partir de esta vista, de esta pestaña, de esta ventana, yo puedo hacer la actualización de todos mis precios de mis materiales de construcción. En este caso tengo lo que es, por ejemplo, tengo un alambre de amarre, ¿no? Tengo acá alambre de amarre, que en este caso si me voy a buscar alambre de amarre, me dice que está por kilogramo y tiene un precio de 13 bolivianos con 80 centavos. Y la última actualización de este ítem o de este material de construcción ha sido el 9 de diciembre del 2012, ¿no? Entonces este material está desactualizado. Yo puedo hacer cotizaciones y resulta que el alambre de amarre, el kilogramo, está a 11 bolivianos. Yo únicamente modifico acá, presiono Enter y automáticamente se me va a modificar hasta la fecha de actualización de mi material de construcción, indicándome que tiene un costo de 11 bolivianos el kilogramo, ¿no? Yo así puedo ver y revisar de cada uno de mis materiales de construcción para que cuando yo vaya elaborando, desarrollando mi proyecto, no tenga muchas variaciones en lo que son los costos de materiales de construcción. Si se dan cuenta, es una lista larga de materiales de construcción, a lo mismo que mi mano de obra. Mi mano de obra, tengo pocas manos de obras en esta base de datos, pero de igual manera puedo ver lo que es el albañil, que me dice que el costo horario está a 18 bolivianos y este precio está desde el 9 de diciembre del 2012 de igual manera, ¿no? Entonces yo necesitaría ver si estoy pagando a 18 bolivianos la hora o estoy pagando menos o estoy pagando más para actualizar el dato, ¿no? Yo puedo modificar y cambiar a 20 bolivianos y se va a actualizar con la fecha de hoy día que he actualizado esa mano de obra. Entonces yo desde esta pestaña o desde esta ventana puedo actualizar todos mis datos de materiales de construcción, mano de obra, equipo y maquinaria. De igual manera, los equipos que tengo acá registrados voy actualizando y modificando, ¿no? Estas son bases de datos antiguas. Si yo me voy a ver una base de datos con la que trabajo generalmente y voy a buscar lo que son sus insumos, voy a ver qué fechas de actualización tienen estos materiales de construcción. Si voy a ver esta otra base de datos de Libercons, yo tengo acá los diferentes materiales que voy manejando y si se dan cuenta, las fechas de actualización de mis materiales de construcción están de la fecha, todas son del 2023 prácticamente, 17 de julio, 14 de julio, 25 de julio, 19 de julio, ¿no? Todas están actualizadas a la fecha, porque en lo que voy desarrollando los diferentes proyectos o diferentes presupuestos, voy de igual manera actualizando los precios que sean necesarios o haciendo cotizaciones de acuerdo a la región o al lugar donde debo realizar el proyecto, ¿no? Del mismo modo, para lo que es mi mano de obra, está todas las manos de obras debidamente actualizadas para poder yo trabajar con lo que son los costos que estoy manejando, ¿no? El más desactualizado es este de Sereno, que casi ya no utilizo en mis proyectos, que es del 16 de septiembre del 2020, la última actualización que he hecho del costo de un Sereno, ¿no? Entonces, igual de la máquina y equipo, entonces cuando tengo también nuevos proveedores o nuevas personas que me puedan ofrecer un mejor precio, vengo y actualizo acá los datos de ese costo, de ese alquiler del equipo o la adquisición del equipo, ¿no? Como el caso de la mezcladora, tengo uno que me alquila a 30 bolivianos y otro tengo que me alquila 22.50 la hora, ¿no? Entonces yo puedo hacer esta actualización de todos los costos de mis precios unitarios de mis herramientas, mano de obra y equipo, ¿no? Entonces, básicamente, esas son algunas de las herramientas fundamentales que podemos ver en lo que es del Presco y en el manejo de las bases de datos, ¿no? Entonces, ya mañana vamos a ir viendo de cómo ir ingresando lo que son los ítems a nuestro proyecto, como ejemplo, ir introduciendo ítems para poder ver cómo podemos modificar, variar, crear nuevos materiales, crear nuevas manos de obra y crearnos también un nuevo ítem para la ejecución de nuestro trabajo, de nuestro proyecto, ¿no? Que vamos a ir viendo también de crearnos esos ítems nuevos y materiales de construcción
o herramientas nuevos, ¿no? Entonces, hasta este punto, ¿alguna duda o consulta? Bueno, al menos hoy día les he querido compartir un poco más de lo que es algunos conceptos fundamentales, algunos aspectos primordiales que debemos tener en consideración para el desarrollo y elaboración de presupuestos, lo que es la visualización de la herramienta del Prescom, y ya para que mañana vayamos introduciendo y manejando lo que es el uso de esta herramienta. Como la mayoría nos comentó y dijo, como tenemos el uso básico, o al menos el manejo básico, y los demás tal vez no tengan ningún conocimiento de la herramienta, mañana vamos a ver todos los funcionamientos, todas las funciones principales de lo que es este programa del Prescom, para que ustedes también puedan después, posteriormente, generarse o crear todos sus elementos necesarios para ir generando sus ítems en sus presupuestos, porque después arrastrar ítems para el presupuesto es mucho más, es de manera muy rápida para obtener un presupuesto del proyecto. Cuando tú tienes ya elaborado toda la información previamente, ya directamente es seleccionar ítems, estirarlos, aplicar cantidades y se obtiene un presupuesto en 10, 15 minutos a lo mucho, ¿no? El material y el programa, ahorita voy a ver con administración, creo que no sé si va a habilitar una carpeta compartida, y si no es así, les voy a mandar por el grupo del WhatsApp, ¿no? En una carpeta comprimida, por el grupo de WhatsApp también les voy a hacer llegar lo que es el instalador y los archivos vistos, ¿no? De eso no se preocupen. Y ahorita terminando lo organizo y les envío la información, ¿no? Entonces, como pequeña tarea que les voy a dejar para mañana en el tema de la calificación de nuestra clase, para el tema de participación en clase, les voy a dejar la tarea de que puedan instalarse su Prescom, ¿no? Su Prescom, y me puedan enviar una captura de pantalla con acá le ponen su nombre, ¿no? Indicando del nombre y podemos registrar de qué persona es la que se ha instalado. Realizan la captura de pantalla y envían al grupo de WhatsApp o a mi número privado si gustan, para que podamos, o al menos yo pueda registrar su participación en clase y que la mayoría, por lo menos todos los que hayan enviado, que hayan podido instalar adecuadamente su Prescom. Y los que no hayan podido instalar su Prescom o no manden sus capturas de pantalla, voy a saber que tal vez han tenido algún inconveniente en lo que es el instalador o en el proceso de instalación, para posteriormente ya ver de ayudarles en lo que es el tema de la instalación del programa, ¿no? Sí, tengo entendido que es compatible Santini, no, hasta el momento todas las bases de datos, al menos que manejaba y que he visto, se pueden abrir en Prescos tanto oficiales como no oficiales. Al menos yo no he tenido inconvenientes con abrir bases de datos, ¿no? Habría que revisar eso en otros. Pero sí hay que saber también compartir las bases de datos, porque la información en sí específica de la base de datos son varios archivos que se proporciona para poder abrir en nosotros Presco. Que yo sepa, Juan, no se puede descargar bases de datos, ¿no? Puedes encontrar tal vez alguna que otra en internet, algunas bases de datos básicas, pero no puedes descargar, o al menos no tiene ninguna entidad pública, tiene compartido sus bases de datos en internet, ¿no? De las alcaldías, nada. Muy bien. Muy bien. Bueno, nuevamente gracias por participar en esta clase. En el transcurso de las siguientes clases vamos a ir desarrollando. Espero que este sea beneficioso y lo sepan aprovechar. Es por eso que les comparto también estas pequeñas prácticas que puedan realizar. Como les digo, mañana envían sus capturas de pantalla para saber que han podido realizar la instalación de sus Prescom. Buenas noches. La clase de hoy va a grabar y pasar por algún grupo, por favor, para los que no hemos logrado estar toda la clase. Sí, se está grabando la clase. Sí, se está grabando la clase. Entonces, una vez ya se concluya la clase, se va a ver de compartir. Yo creo que se va a crear una carpeta compartida y se va a compartir por el Google Drive a sus correos que hayan proporcionado. Gracias. De nada. La versión del Prescom para instalar, yo tengo dos versiones que les voy a proporcionar para que puedan instalar. Una es la versión 2013, que les voy a compartir, eso les voy a aprovechar de decir. Una es la versión 13, que esta es de fácil instalación. Lo único que hacen es instalar y copiar el crack. Tiene su video tutorial para que puedan instalarlo. Dentro del crack está su video tutorial, ¿no? Y la otra
La otra es con el actualizador, con un actualizador que viene la versión 2015, ¿no? Que esta es un poco más complicada la instalación y que tienen que tener un poco más de cuidado para poder instalarlo. De todas maneras, con las dos les voy a compartir, la que tiene actualizador y la que no tiene actualizador. Como les digo, la que es sin actualizador es muy sencilla de instalar, ¿no? Es seguir todos los, es instalar, siguiente, y copiar y pegar nada más es. Pero esta sí hay que tener un trabajo un poquito más minucioso en el tema de copiar y pegar algunos códigos para generar el crack y poder utilizar el actualizador de la versión 2015. ¿No? Pero véanlo con calma, lo que es el video, el tutorial para la instalación, y el que no puedan instalar cualquiera de los dos, me avisan para poder ver de apoyarlos y ayudarlos en la instalación de su programa. El Prescon funciona, que yo tenga entendido, sí funciona también en Windows 11, en algunos Windows 11, pero me avisas de todas maneras, Carlos. La mayoría sí que tiene Windows 11, tiene problemas con instalarse el Prescon, pero hay una forma de poder resolverlo, ¿no? Entonces, Carlos, muy seguramente tú vas a tener tal vez problemas, entonces me escribes si es que no logras, procura intentarlo, pero si no logras, me escribes para que te pueda apoyar en la instalación de tu Windows 11. Muy bien. Hay muchas diferencias entre las versiones. Entre las versiones de Prescon casi no hay mucha diferencia. Lo que se diferencia más es que en las versiones que más actualizadas vienen más bases de datos creadas por defecto, ¿no? En las primeras vienen unas cuantas, no sé cuáles serán, y en las últimas ya van incrementando algunas bases de datos más. Después la interfaz generalmente casi la interfaz es la misma, alguna que otra función que se agrega con las actualizaciones, pero después las funciones primordiales están en cada una de las versiones, ¿no? Erlang, ya. Si tienes el 2011 Erlang y te funciona bien, utilízalo, porque ya mañana también vamos a ver el tema de cómo guardar sus bases de datos, porque muchas veces se tiene ese problema de que formatean sus equipos, borran, desinstalan el programa, todo eso, y no guardan sus bases de datos. Hay una carpeta en específico que hay que copiar y guardar si quieren manejar esa información en otros equipos o guardarse en el caso de que adquieran otro equipo o reinicien sus equipos o reinstalen sus Windows, necesitan compartir o guardar esa carpeta, ¿no? Exportar bases de datos del Excel se puede, pero es más complejo, ¿no? Es más complejo, lo vamos a ver, pero es más complejo porque tienes que asignar tu información en el Excel de cierta característica para que pueda leerte el Prescon o reconocerte el Prescon, tu base de datos. Entonces, básicamente es como si hicieras doble trabajo si quieres exportar de un Excel, porque tienes que tener ordenado de cierta manera que el Prescon te pueda reconocer el Excel con tu base de datos. Entonces, no es complejo, pero es doble trabajo porque nadie tiene ordenado de esa manera, porque es el mismo formato que exporta el Prescon, tienes que tener ordenado tus bases de datos. Para eso directamente tú te vas creando o ya directamente dentro del Prescon tus ítems y ya están ahí organizado, ¿no? Pero sí se puede también exportar información desde el Excel. ¿Alguien más, alguna otra duda o consulta? Sí, hasta donde tengo entendido, yo creo que vamos a compartir lo que es la carpeta con el programa, con el instalador al correo mediante la carpeta Google Drive, o se los voy a enviar de todas maneras con una carpeta, un archivo comprimido al grupo de WhatsApp, ¿no? Por los dos medios, yo les voy a mandar por los dos medios, sea el caso que tengamos habilitado carpeta de compartida o solo tengamos el grupo de WhatsApp, yo les voy a enviar por el medio del grupo de WhatsApp. Sí, seguramente vamos a tener una carpeta compartida en Google Drive, de eso no se preocupen, ahí se va a subir la información más ordenada, como dice Omar. Juan Carlos, ¿funciona de forma adecuada con los cómputos métricos BIM? ¿Cómo son los cómputos métricos BIM, Juan Carlos? No sé a qué haces referencia con los Buenas cómputos noches. métricos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, bueno, un poco la pregunta va al hecho de que sí hay varios programas que se pueden desarrollar en un entorno BIM y te generan cierto tipo de tablas donde puedes generar los cómputos métricos.
el Revit, en el Archicad, y o etcétera, ¿no? Dependiendo del proyecto que se esté desarrollando, sanitario, estructural, etcétera. Entonces, al generar una base de datos, estrictamente los cómputos métricos se pueden asociar al Presco. No que tenga entendido. Como dices, en el Revit, en los otros archivos, te puedes generar, digamos, cuadros y planillas de resumen de tus cómputos métricos, ¿no? Así Pero es. básicamente, si ya tienes tus cómputos métricos elaborados en Revit, lo único que necesitas exportar a tu Prescon son las cantidades totales, ¿no? Y ya tendrías registrado tus cómputos métricos en Revit. No lo veo muy necesario que te exportes todos los cómputos métricos al Prescon. Directamente tus totales, como te digo, puedes ya copiarlo en las cantidades del Prescon para obtener el costo y mantener tus cómputos métricos en el Revit para no tener inconvenientes, ¿no? Porque muchas veces la compatibilidad es el problema con los diferentes programas, pero no tiene, digamos, Prescon que puedas introducir archivos Bing dentro del Prescon. Directamente tus totales, ¿no? Cantidades totales que ya tienes en una planilla de resumen total, lo exportas de tu Revit a tu Excel y del Excel lo copias al Prescon o lo digitas, ¿no? Fácilmente lo digitas las cantidades. Eso podría ser. Ya, gracias, amigo. Listo. Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, creo ya estamos un poquito más de la hora. El Prescon maneja tabla de cómputos. El Prescon sí maneja tabla de cómputos, ¿no? Tiene una pequeña tabla de cómputos que te ayuda más que todo para referencias de que puedas ingresar tus cómputos métricos, ¿no? Que lo vamos a ver también para que lo puedan tener, pero no, hasta donde sé, no he visto mucho. Creo que sí se puede, creo que exportar o copiar de un archivo Excel a los cómputos métricos, pero ya, como te digo, de otros archivos tendrías que exportar a un Excel y del Excel poder copiar a tu cómputos métricos para el Prescon. Pero como les digo, un poquito se me hace como un doble trabajo teniendo ya mis cómputos métricos elaborados en Revit, teniendo mis cantidades totales directa en Prescon, registro mis valores totales, ¿no? Y ya puedo tener mi presupuesto. Muy bien, gracias y nos vemos el día de mañana. Que tengan buenas noches.